El caótico campo de batalla se había silenciado, dejando solo los restos colosales de un monstruo abatido. Entre los que celebraban la victoria, una figura imponente reía a carcajadas, mientras el protagonista observaba la escena con una calma tan inquebrantable que bien podría estar esperando el colectivo, o quizás el mismísimo fin del mundo, sin alterarse un ápice. De pronto, el aire se rasgó. Una ráfaga salvaje de viento y escombros barrió el lugar, levantando una nube de polvo que puso a todos en alerta máxima. Las expresiones del equipo de exterminio se tensaron, intuyendo que algo inesperado y terriblemente veloz se aproximaba. Ajenos a la creciente tensión que invadía el ambiente, los ojos del protagonista se alzaron, reflejando un ligero desconcierto, su taza de café aún firmemente entre sus manos. A su alrededor, el resto del grupo se preparaba frenéticamente para lo que se avecinaba. Fue entonces cuando la voz de alarma perforó el silencio. «Un monstruo de serpiente enorme. Activa a los aliados rápido». Y de alguna forma, el héroe, todavía aferrado a su taza, parecía casi imperturbable, mientras la situación escalaba vertiginosamente. El impacto de la criatura era innegable, el suelo cedía bajo su peso con cada movimiento. Con urgencia en la voz, una de las guerreras ordenó: «Todos en el escuadrón de exterminio, prepárense para el combate». La tensión era casi palpable, una capa densa que se posaba sobre el ya agitado aire. Los ojos del protagonista se entrecerraron, logrando vislumbrar una piel escamosa que se alzaba majestuosamente desde el horizonte. Un rugido primario, que pareció estremecer los mismísimos cimientos del aire, anunció la aterradora y legendaria aparición de la criatura en este mundo. El monstruo desató inmediatamente su habilidad de miedo, intentando paralizar a todos con su terrorífico poder. Sin embargo, en medio del pánico generalizado, el protagonista permaneció impasible, resistiendo la habilidad del pavor como si fuera una brisa de verano. Mientras los miembros de la escuadra de exterminio, la élite conformada por los jugadores de más alto rango, se preparaban para la inminente batalla, la maga de cabello rosado no pudo evitar reflexionar sobre lo efectivos y gratificantes que eran los beneficios de la incursión. «¡Se acerca!», gritó alguien, justo cuando una energía púrpura, casi hipnótica, comenzó a emanar del protagonista. Choi Hyun-sung, cuyo despertar había ocurrido apenas un año atrás, dio un paso al frente, su voz cargada de una determinación inquebrantable. ¿Empezamos? Sin dudarlo un instante, el joven se lanzó por los aires, envuelto en una aura violeta que lo hacía parecer una estrella fugaz, directo hacia la colosal criatura. Su figura se precipitaba con una velocidad asombrosa, listo para el primer y decisivo embate. La explosión de energía fue descomunal, un torbellino púrpura que se dispersó violentamente en el aire, revelando algo impactante: era un jugador de nivel 1. La escena, tras esta revelación, se disolvió abruptamente. «Ahora tomemos un descanso», se escuchó. «Mi nombre es Choi Hae-sung, y hoy tengo 23 años. Hace apenas 3. Mi vida era la de un estudiante universitario común y corriente, pero todo cambió drásticamente cuando mi padre enfermó de reflujo de maná, una enfermedad terminal que lo dejó postrado en la cama, transformando nuestro mundo. El reflujo de maná era una extraña enfermedad que había aparecido 19 años atrás, justo cuando se abrieron las puertas dimensionales. Aquel evento transformó radicalmente la humanidad, y lo más notable fue el despertar de la maná en las personas, una energía que antes solo existía en el imaginario. Pero, y aquí viene el gran pero, la apertura de esas puertas dimensionales fue, paradójicamente, una bendición y una maldición para la humanidad. Los monstruos de otro mundo que cruzaron por ellas infligieron daños inimaginables, sumiendo al planeta en una lucha constante por la supervivencia. El reflujo de maná se había extendido transformando vidas con su devastadora enfermedad terminal. Pero, en medio de esa inmensa desgracia, surgieron los jugadores, individuos que despertaron con el increíble poder del maná, listos para enfrentar los desafíos y las amenazas de este nuevo mundo. Aunque los jugadores acumulaban fortunas increíbles, para Choi Hyun-sung las puertas dimensionales eran una maldición personal, ya que la única forma de tratar la enfermedad de su padre era con un inhibidor, un material carísimo obtenido de monstruos. La condición de su padre los ahogaba en deudas. Su madre trabajó doble, su hermana gastó sus ahorros de boda, y él en la construcción. La falta de dinero pesaba como una mochila llena de ladrillos y patos de goma ruidosos. Hyun-sung fantaseaba constantemente con despertar. Si se convertía en jugador, podría derribar un edificio o saltar entre rascacielos. Anhelaba ese poder, soñando con una vida donde la debilidad no dominara su realidad ni la de su familia.
Qué bueno sería ser un jugador, suspiraba con amarga risa. Pero su cruda realidad era otra. Acostado en la cama, miraba el techo con un solo pensamiento: me voy a morir, mientras la desesperación se cernía sobre él. Los jugadores amasaban sumas enormes, un sueño inalcanzable para la gente común. El camino para despertar seguía siendo un misterio, una posibilidad tan remota como ganarse la lotería, prácticamente nula. Ah, ojalá despertara, se repetía con una sonrisa forzada. Siempre había querido ser un jugador, pero la enfermedad de su padre intensificó ese anhelo. Si la gente pudiera despertar a voluntad, la humanidad entera estaría repleta de jugadores. Me lavaré y me iré a dormir, pensó, buscando un merecido descanso. Sin embargo, justo cuando sus ojos se cerraban, una ventana de estado misteriosa apareció ante él, bañándolo en una luz azulada que anunciaba un cambio inminente. El despertar, por fin, había llegado. Con el mensaje "has despertado" titilando, el corazón de Hyun-sung latió desbocado. Sabía que otros se habían desmayado por ataques al corazón al despertar, y en ese instante comprendió a la perfección por qué les había sucedido. Nervioso, abrió la ventana de estado. «Por favor, dame buenas estadísticas», suplicó, pero lo que vio lo dejó helado. Nivel 1, con fuerza 5, vitalidad 4 y magia 1. Las estadísticas base normales eran 10, lo que hacía las suyas patéticas. «Esto es horrible incluso si se basa en la suerte», murmuró indignado. Para colmo, tampoco tenía habilidades exclusivas. «Maldición, esto es demasiado», explotó, sentándose con la cabeza entre las manos, abrumado por la frustración. No importaba cuánto la sumara, sus estadísticas totales apenas alcanzaban los 18 puntos. Cuando lo normal era superar los 40, recordando a otros jugadores, se preguntó: ¿ellos 40 o más? ¿Y el mío es solo 18? La diferencia era abismal. Con solo 5 puntos sin asignar y magia en uno, necesitaría subir de nivel 3 o 4 veces para ser un jugador normal. Además, no poseía ninguna habilidad activa, cuando los demás solían tener al menos una. ¿Cómo iba a sobrevivir con tales desventajas? Ni siquiera los gremios de alto rango lo reclutarían. Normalmente, los jugadores al despertar se convertían en DPS, tanques o sanadores. El 99% caía en esas categorías. Él, en cambio, no encajaba en ninguna, lo que lo dejaba en una situación desesperada. Mientras Hyun-sung lidiaba con su patética realidad, existían jugadores como Kim Hana. Ella era una figura reconocida por sus habilidades de soporte, representando la cima del poder, y su sola existencia resaltaba la abismal diferencia entre los verdaderamente talentosos y los recién despertados como él. Pero, ¿qué fue eso? Un diminuto rayo de luz apareció de repente en su ventana de estado. Una habilidad exclusiva: vender. Confundido por el giro inesperado, Hyun-sung se preguntó si aquello era una broma de mal gusto o si su desgracia simplemente no tenía fin. Era basura, o al menos, así parecía, como si el universo le hubiera regalado un pasaje de primera clase a la cola de la fila. Al navegar por la interfaz de su nueva habilidad, Hyun-sung no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Una lista de objetos de rango raro se desplegaba con precios que parecían sacados de un sueño. «¿Qué?», exclamó, asombrado por la magnitud de lo que tenía enfrente. Esto era algo impensable. Sin embargo, surgió otra pregunta: ¿qué eran esos puntos? Mientras se lo planteaba, una cifra astronómica apareció en su pantalla: 2.000 millones de puntos. Era una cantidad tan irreal que lo dejó sin aliento, como si le hubiera tocado la lotería de un universo paralelo. ¿2.000 millones? Susurró incrédulo. La sorpresa, lejos de disminuir, solo aumentaba. Existían rangos legendarios, más allá de lo que se conocía públicamente, con objetos tan poderosos como el bastón del rey demonio. La escala de este mercado superaba todo lo imaginable, haciendo que su mente diera vueltas. La pantalla le reveló que los compradores comunes no podían adquirir esos objetos de alto rango. Para rankear, uno debía acumular puntos, y él, asombrosamente, ya tenía 10.000 millones para el rango raro. Pero la verdadera bomba fue descubrir un rango aún superior al legendario, algo que desafiaba toda lógica conocida. Y de repente, ahí estaba: un elixir, una medicina omnipotente capaz de curar todas las enfermedades. Su corazón se encogió. Si tan solo pudiera conseguir eso, la enfermedad de su padre, esa que lo tenía sumido en deudas, podría ser curada. La esperanza por fin se asomaba en el horizonte. Hyun-sung se preguntó si debía enfocarse en hacer negocios, pero pronto desvió su atención a la búsqueda de habilidades para mejorar su propio cuerpo. Fue entonces cuando encontró una medicina de aumento de fuerza oculta para principiantes. La sorpresa lo invadió. Existía algo así.
La idea de comprar y vender la medicina le cruzó la mente, pero la descartó. Esta habilidad exclusiva era un tesoro, y él debía usarla con la mayor sabiduría. Con el pequeño dulce rojo en su mano, la duda lo invadió. ¿Será esto realmente comestible? Sin dudarlo más, Hyun-sung llevó la medicina a su boca. Un leve ugug escapó de sus labios. De inmediato sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo y sus músculos, aunque sutilmente, parecieron tensarse y fortalecerse. Solo subí un punto de fuerza, pero se siente como si mi fuerza hubiera aumentado muchísimo, murmuró asombrado. La discrepancia entre el número y la sensación era palpable. Decidió que lo primero era usar sus puntos para fortalecerse. Al navegar más, un libro de habilidad pasiva capturó su atención, con un precio que solo su nueva habilidad le permitiría siquiera considerar. Se sorprendió por la cantidad de puntos, pero un 20% de impuesto por venta lo hizo fruncir el ceño. No hay otra opción, pensó, resignado ante la inevitabilidad de usar su habilidad para forjar un camino propio y único. Confirmó la compra de la medicina de fuerza, sabiendo que cada punto lo acercaba a ser el jugador que anhelaba. Tras invertir sabiamente en su propio crecimiento personal, el joven Hyun-sung se preparó para enfrentar el mundo. Dejando atrás su modesta habitación, se dirigió a un imponente edificio donde al entrar, una figura se acercó y le preguntó cuál era el propósito de su visita. La aventura comenzaba. Al entrar al imponente edificio, Hyun-sung se plantó frente a una empleada declarando sin rodeos que había despertado como jugador y venía a registrarse. La mujer lo miró sorprendida, incapaz de asimilar sus palabras. ¿Cómo podía ser esto? Con incredulidad, ella le cuestionó su despertar, sugiriéndole, por su edad, que debía estar equivocado. Además, le informó que la edad máxima de despertar registrada era de 58 años. El golpe fue brutal. Al verse en un reflejo, Hyun-sung descubrió una apariencia mucho mayor a la suya. La imagen de su rostro, envejecido y con una barba incipiente, lo impactó como un rayo. No podía creerlo. Su aspecto era el de un hombre de más de 50 años, no el de un joven de 23. Mientras la gente a su alrededor murmuraba sobre el viejo que parecía haber perdido la brújula de la realidad, un hombre se le acercó preocupado, preguntándole si estaba bien. Ajeno a esos comentarios, Hyun-sung solo sentía la extraña densidad de su nuevo cuerpo. En medio de esta confusión, una frase lapidaria resonó en su mente. No hay almuerzo gratis en este mundo. Sus manos, sus ojos, reaccionaron a esa implacable verdad que siempre cobra su precio. La revelación que siguió fue desgarradora. Sus puntos no eran un regalo del cielo, sino que se pagaban con su propia vida. Por cada punto obtenido, su esperanza de vida disminuía. Un intercambio cruel que lo dejó helado al ver en la pantalla la relación directa con su tiempo restante. Recostado en su cama, Hyun-sung no pudo evitar soltar una risa amarga ante la ironía de su destino. Había obtenido un poder inigualable, sí, pero con una fecha de caducidad que se acercaba a velocidad de crucero. Una calculadora digital le mostraba la urgencia de su situación, menos de 1 año y medio de vida. Necesitaba desesperadamente aumentar sus puntos y, con ello, su tiempo. Sin perder un segundo, empezó a revisar los objetos en su habitación. Tomando una consola de videojuegos, la encendió para asegurarse de que funcionaba correctamente antes de intentar venderla. Una ventana del sistema apareció, explicándole los pasos para registrar un artículo en la subasta y la tarifa de servicio correspondiente. Con el proceso de venta claro, Hyun-sung no tardó en registrar el Nintendo Switch en el mercado exclusivo, confirmando los detalles. Listo. El primer paso para recuperar su tiempo de vida estaba dado. Aunque el precio de casi 100 millones de puntos era asombroso, el 20% de impuesto por venta le hizo fruncir el ceño. Se preguntaba si un objeto tan común, con más de 40 juegos, no sería demasiado caro para ese mercado. La confirmación de que el artículo había sido registrado con éxito le dio un breve respiro. Sin embargo, sabía que debía seguir subiendo más objetos si quería acumular los puntos necesarios para su supervivencia. Lejos de allí, una misteriosa figura demoníaca con cuernos y alas observaba el mercado con un ojo de águila, y la paciencia de un burócrata en horario de siesta, deslizándose entre los objetos. «No me gusta y este ya lo tengo también», murmuró con desinterés, buscando algo que realmente despertara su capricho. Sentada en su imponente trono, la enigmática figura, pieza clave de este peculiar ecosistema, reflexionaba sobre la monotonía del mercado. Los mismos objetos se vendían siempre, llamándolos despectivamente juegos de pollos por su falta de riesgo. El demonio, que hasta ahora solo había visto juegos de pollo sentado en su trono, siente una punzada de emoción. Una notificación impactante lo saca de su letargo. Un objeto de nivel Dios acaba de ser registrado en el mercado.
Sus ojos se abren de par en par, una mezcla de sorpresa y codicia brillando en ellos. «Tengo que comprarlo de inmediato», exclama, olvidando toda su anterior apatía. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, Hyun-sang recibe la noticia que lo deja boquiabierto. Su Nintendo Switch se vendió. Lo más alucinante es que, al instante, sus arrugas se reducen y su apariencia comienza a rejuvenecer. La certeza lo golpea con la fuerza de un rayo. No solo los puntos te quitan años, sino que también pueden devolverte la vitalidad. Lejos de allí, en un paisaje que parece sacado de un rollo de pintura ancestral, Kim Hana, una joven con una curiosidad que le rebosa por los poros, observa un puñado de objetos insólitos. No tiene ni la menor idea de cómo usar esas cosas tan extrañas, y la perplejidad se le dibuja en el rostro. Toma un reloj de pulsera y al examinarlo, se sorprende al ver que los números en la pantalla cambian sin parar. Una funcionalidad que nunca jamás había visto ni siquiera imaginado se despliega ante sus ojos. Una sonrisa genuina ilumina su cara. Entiende que ese peculiar reloj no es una baratija cualquiera, sino un objeto valioso. La revelación la llena de una satisfacción que le hace cosquillas en el alma, dándose cuenta de la joya que tiene entre las manos. Luego, su atención se desvía hacia un smartphone. Al intentar usarlo, la pantalla se inunda de mensajes de error, sin registro RE, conexión a Internet offline. La tecnología moderna es para ella un misterio tan insondable como la existencia misma. La pantalla se enciende de golpe, y Kim Hana se ve a sí misma reflejada. Su asombro es total. ¿Contendrá este objeto magia para convertirse en un espejo? Su mente, ajena a estos artilugios, se sumerge en una profunda confusión. Y como si un artista digital se hubiera metido dentro del aparato, de repente aparece un filtro que le coloca un sombrero diminuto y un rubor adorable en sus mejillas. Un «oh, Dios mío» escapa de sus labios, sin tener la menor idea de lo que está ocurriendo con esa cosa. Sin entender del todo qué hace, la joven presiona un botón y se toma una foto. La imagen aparece en la pantalla, dejándola con una expresión entre perpleja e incómoda por el resultado. Sosteniendo el enigmático teléfono, Kim Hana mira a su alrededor en ese entorno de ensueño, aparentemente ajena a la brusca transición que se produce. De repente, el paisaje idílico se desvanece, reemplazado por un oscuro e imponente edificio. Mientras tanto, de vuelta en su oscuro dominio, la figura demoníaca hierve de frustración. No pudo adquirir los objetos más interesantes. La lluvia golpea su ventana y con desdén observa los artículos comunes que, para su desgracia, sí llegaron a sus manos. Con los ojos brillando con una luz azulada, la figura contemplea la caja de pañuelos, una pequeña botella y un teléfono. «No sé para qué sirven», musita. Su voz un reflejo de su total desconexión con el mundo de los humanos. Al ver el Nintendo Switch, la demoníaca figura se siente intrigada. La pantalla muestra un enigmático loading y la confusión la invade. ¿Por qué no puede sentir magia en el objeto? Es un concepto completamente ajeno a su entendimiento. Pulsando los botones de la consola, la criatura se topa con el temido Game Over. Su expresión de perplejidad se transforma en asombro y quizás una nueva comprensión sobre la verdadera naturaleza de estos juegos de pollos que tanto despreciaba. Mientras la enigmática figura demoníaca, sentada en su trono, batallaba por entender los extraños juegos de pollos de los humanos, Hyun-sung, ajeno a esa observación, se topaba con una realidad mucho más cruda. Su cuerpo envejecía, los años que le quedaban se esfumaban y con ellos su esperanza de una vida larga. Después de deshacerse del peculiar Nintendo Switch, una revelación golpeó a Hyun-sung como un rayo de esos que te dejan el pelo de punta. En este nuevo mundo, podía vender objetos que simplemente no pertenecían a esta dimensión. Con un simple toque en la interfaz de su habilidad, confirmó su teoría. La magia de Bender le abría una puerta a un comercio peculiar y exclusivo, donde lo impensado era posible. Pero claro, no todo era color de rosa. Solo podía registrar un objeto a la vez, y parte de sus puntos se la llevaba el sistema en forma de comisión. Aún así, el negocio era claro. Su vida estaba en juego y cada venta era una oportunidad de oro para recuperarla. Mientras tanto, Hyun-sung, exigiendo a su cuerpo hasta el límite con ejercicios para intentar fortalecerlo de la debilidad que el sistema le había impuesto, recibió una notificación inesperada. Como un buzón de quejas interdimensional, apareció en su pantalla. Había una queja de un comprador. Sorprendido por la existencia de un sistema de quejas, Hyun-sung se permitió un breve respiro. Aunque la situación le parecía extraña, su prioridad era seguir vendiendo. Con pragmatismo, decidió ajustar el precio de sus artículos para asegurar la continuidad de su comercio. Pero antes de que pudiera parpadear 2 veces, el sistema lo inundó con notificaciones. Todos sus artículos registrados se habían vendido.
La velocidad lo dejó con la boca abierta, transformando su inicial preocupación en una carcajada de sorpresa y, sobre todo, un alivio tremendo. Convencido de su éxito, Hyun-sung decidió entonces aumentar un poco los precios. Sin embargo, en un parpadeo, una avalancha de quejas lo golpeó sin piedad, amenazándolo con una suspensión de 3 meses por artículos defectuosos. Menudo golpe de realidad. Al examinar las quejas, se dio cuenta de que la mayoría venían de la misma persona, Baekwa. Los objetos, como el smartphone y el reloj, no funcionaban porque no estaban adaptados a la magia de este nuevo mundo. Con una mezcla de frustración y furia, Hyun-sung no pudo evitar quejarse de la crueldad del sistema. Ni siquiera le había dado tiempo para leer las notificaciones antes de imponerle una sanción tan severa. Aunque su negocio estaba suspendido por 3 meses, Hyun-sung, con esa tenacidad que lo caracterizaba, ya planeaba cómo levantar la restricción, imaginando cómo adaptar sus productos con gemas mágicas. En su trono, la figura demoníaca, genuinamente asombrada, seguía desentrañando los juegos de pollos humanos, preguntándose si no serían una especie alienígena con tecnología extrañamente atrasada. Enfocado, Hyun-sung concluyó que los productos tecnológicos eran, sin duda, la clave. Buscó en línea y, para su asombro, descubrió lo increíblemente baratos que eran. Con la intención de comprar 10 unidades, se topó con un demoledor mensaje: saldo insuficiente, dejándolo sin dinero. Frustrado, consideró vender un preciado libro de habilidades. Aún no estaba oficialmente registrado como jugador. Pero de repente, una idea brillante iluminó su rostro. Con la mirada fija en su smartphone, regresó a su silla, listo para seguir luchando y desentrañar los misterios de este nuevo mundo. Hyun-sung, aunque sin un centavo, ideó un plan ambicioso: fusionar la tecnología moderna con gemas mágicas. Mientras se concentraba en cómo lograrlo, una notificación inesperada apareció en su pantalla, tomándolo por sorpresa. Sin embargo, apenas un instante después, una sonrisa de alivio iluminó su rostro. «Genial», exclamó, pues había encontrado la forma de sortear su reciente problema y vislumbrar un camino a seguir. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, no perdió el tiempo y se sumergió en trabajos manuales, acarreando materiales pesados en un bullicioso sitio de construcción. Buscaba reunir los fondos necesarios. Sorprendentemente, a pesar de sus bajas estadísticas como jugador, manejaba los paquetes con una facilidad asombrosa, dejando boquiabiertos a sus compañeros, quienes no tardaron en elogiar su inmensa fuerza. «Trabajé en todo tipo de lugares», respondió Hyun-sung con una sonrisa evasiva. 3 días de esfuerzo brutal después, su habitación se llenó de cajas, prueba de su arduo trabajo y meticulosa preparación. El tiempo, como siempre, voló. En la interfaz de su habilidad, un contador digital marcaba los últimos segundos de la suspensión de su negocio. «Está terminando», pensó con una leve sonrisa de anticipación. Pero justo cuando la notificación confirmaba el fin de su suspensión, la pantalla volvió a parpadear, mostrando una nueva alerta que le provocó un escalofrío en la espalda. Era una queja, y esta vez, más amenazante, aparecía en su interfaz, obligándolo a cuestionar qué nuevo problema se cernía sobre él. Con el ceño fruncido, Hyun-sung leyó la advertencia. Había recibido una queja de Baekwa, la misma compradora. El sistema implacable le recordaba la posibilidad de una nueva suspensión si las quejas persistían y se acumulaban. La sorpresa se transformó rápidamente en una frustración abrumadora. 20 quejas por artículos defectuosos lo golpearon de golpe, como un tsunami de clientes descontentos. El resultado: una nueva suspensión, esta vez de 5 meses. Su negocio, recién abierto, volvía a cerrarse, condenado a un purgatorio digital. Al revisar las quejas, la indignación no invadió al darse cuenta de la absurda razón: una consola sin batería, un control remoto roto y otras nimiedades que le recordaron su propio descuido. «Olvidé la batería», murmuró avergonzado. La avalancha de mensajes groseros solo aumentó su irritación. «¿Pero qué les pasa con todas estas quejas tan maleducadas?», exclamó, listo para responder que subiría el artículo de inmediato si tan solo esperaran un poco. Sentado, Hyun-sung repasó la cruel realidad: 5 meses de suspensión y el riesgo de una inhabilitación permanente si no resolvía las quejas en una semana. «No puedo permitir que eso suceda», se dijo, con una mirada de pura determinación. Sin perder un instante, regresó al sitio de construcción. Esta vez, la fuerza con la que manejaba las cargas era asombrosa, dejando a sus compañeros boquiabiertos ante su renovado vigor y su implacable ética de trabajo.
3 días después, con un buen fajo de billetes, Hyun-sung contemplaba las cajas. Había aprendido una lección valiosa. Cualquiera que compre un montón de basura para quejarse definitivamente la va a comprar, pensó, listo para adaptar los objetos con gemas mágicas y darle a estos clientes exactamente lo que se merecían. Después de meses de laburo intenso y preparación, la suspensión de su negocio, esa que lo tenía al borde del abismo, por fin se levantó. Hyun-sung dejó escapar un suspiro de alivio, pero la tranquilidad le duró poco, porque una nueva notificación apareció en su pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par mientras el sistema cargaba y confirmaba que la operación más importante se había completado con éxito. Una avalancha de mensajes inundó su visión. Las compensaciones por sus ventas por fin se habían resuelto. Un éxito rotundo. La alegría invadió a Hyun-sung al ver su arduo trabajo recompensado. La sensación de haber superado un desafío tan grande lo llenaba de satisfacción y orgullo. Ante sus ojos, una cifra que dejaba a los números del Monopoly como monedas de cacho se materializó. ¡Más de 2.000 millones de puntos! Hyun-sung no pudo contener el grito de victoria que le salió del alma. Con esa fortuna digital en su bolsillo, Hyun-sung se puso a planear el próximo movimiento. Pensaba qué vender, cómo seguir, y de repente, una idea brillante le iluminó la mente. ¿Sería el momento de registrarse como un jugador oficial? El camino para eso no era moco de pavo. Implicaba meterse en una academia especial, donde los aspirantes se bancaban semanas de entrenamiento extenuante, tanto de cabeza como de cuerpo. A pesar de su apariencia humilde, Hyun-sung pasó las pruebas con una facilidad que dejó a sus compañeros entre la admiración y la envidia. Murmuraban sobre su habilidad y esa actitud que no encajaba con el resto. Así pasaron 3 semanas de riguroso entrenamiento. Sus compañeros, ya con la ficha caída sobre su habilidad singular, se le acercaron para ofrecerle formar equipo para las primeras incursiones. Hyun-sung, con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba, les dijo que no, que tenía otras cosas que hacer. Ellos, aunque desilusionados, reconocieron su talento, pero sabían que era difícil que volvieran a cruzarse. Finalmente, después de un proceso burocrático que parecía diseñado por una mente que solo quería ver el mundo arder, con cada formulario actuando como el jefe final de un videojuego insoportable, Hyun-sung consiguió su codiciada tarjeta de identificación de jugador. Ahora, con esa credencial en mano, podía vender libros de habilidades para juntar plata para el tratamiento de su viejo. Sin embargo, los gastos de equipo y medicamentos seguían siendo un peso enorme. Alquilando armaduras, Hyun-sung se quejaba de lo carísimo que era el equipo mágico. Parecía que cada paso en este nuevo mundo venía con una etiqueta de precio que hacía doler el bolsillo. Los costos no terminaban ahí. Hasta para entrar a las mazmorras había que pagar por hora. Por eso, era común ver a muchos jugadores buscando desesperadamente formar grupos para repartir gastos y, de paso, los peligros. Mientras los miraba, Hyun-sung pensó en los riesgos de morir en una mazmorra. Su ventana de estado le mostraba estadísticas impresionantes para un nivel 1, pero él sabía bien que no necesitaba de nadie para avanzar solo. Con su flamante credencial en mano, Hyun-sung se paró frente a la imponente entrada de la mazmorra. Su objetivo era sencillo: cazar al conejo cornudo en solitario. Una criatura que, a simple vista, no parecía más peligrosa que un peluche furioso. Mientras se disponía a entrar, un oficial lo observó con escepticismo, preguntándole si iría solo. Hyun-sung afirmó, y el hombre, con sorpresa y lástima, no pudo evitar pensar en el suicidio que era intentar una mazmorra sin un equipo. La idea de que alguien se atreviera solo era tan insólita como ver un unicornio haciendo malabares. El oficial estaba convencido de que Hyun-sung necesitaba una paliza de la realidad para bajarle los humos. Aún así, lo dejó pasar, imaginando la dura lección que recibiría. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió drásticamente. Las paredes se oscurecieron, el aire se volvió pesado, y solo el parpadeo de una solitaria antorcha revelaba el incierto camino. «¿Así que esto es una mazmorra?», murmuró Hyun-sung, sintiendo la opresión del lugar. Dentro, la realidad golpeaba con fuerza. Los recién despertados recibían solo semanas de entrenamiento. Después de una vida normal en oficinas o escuelas, ahora se enfrentaban a monstruos feroces que ponían a prueba cada fibra de su ser. Una adaptación brutal. Pronto, los gritos y el clangor de las armas resonaron. Un compañero de mazmorra exhausto preguntaba a sus aliados si estaban bien, mientras una voz en off confirmaba la cruda verdad. Para la gente común era casi imposible cazar monstruos de forma eficiente sin arriesgarlo todo. La lucha era incesante y brutal.
Un jugador, con el rostro contraído por el esfuerzo, gritó, ahora lanzando un ataque desesperado. Hyun-sung, impasible, observaba, listo para afrontar su propio desafío. Sus ojos se abrieron de golpe. Un atisbo de tensión surcó su rostro. Se dio cuenta de que había subestimado la mazmorra de más bajo grado. El conejo cornudo, si bien no era un dragón ancestral, le presentaba un desafío que, para su sorpresa, no esperaba. Con un salto ágil y decidido, Hyun-sung se lanzó sobre el conejo. Su espada trazó un arco perfecto en el aire. El monstruo, rápido y feroz, intentó esquivarlo, pero los movimientos del joven eran precisos, carentes de vacilación. El golpe fue certero. Con un último intento de defensa, el conejo cornudo se desplomó, inerte. Hyun-sung había ganado, pero la victoria llegó con una importante reflexión sobre el tiempo que le había tomado el combate. Esto está tomando mucho tiempo, pensó con frustración. 8 minutos para un solo conejo. Otras partidas, con más miembros, liquidaban a estos bichos en un rango de 3 a 8 minutos. Su ritmo no era el ideal para maximizar las ganancias. Recordó entonces su tarjeta de la Asociación de Jugadores de Corea. El personal de seguridad no intervenía a menos que un grupo estuviera al borde de la aniquilación. Esto significaba que estaba completamente solo en su odisea. Nadie vendría a rescatarlo. Con esa idea firmemente arraigada en su mente, Hyun-sung abrió su ventana de estado. Sus estadísticas eran asombrosas para un nivel 1. Fuerza 70, agilidad 70, vitalidad 60, magia 50. La verdad era que, con esos números, podía aventurarse solo sin problemas. Así, continuó avanzando, adentrándose más en la zona profunda de la mazmorra del conejo cornudo. Otros jugadores, observando su implacable y solitario progreso, no pudieron más que reconocer el inmenso esfuerzo y la férrea determinación de ese enigmático joven. En otra sección de aquel laberinto subterráneo, el equipo 1 del gremio Suwoo, compuesto por la asistente Lee Soo-hye y la sanadora Kim Ji-soo, celebraba una exitosa caza. Soo-hye elogiaba la destreza de Ji-soo, quien a su vez la animaba a seguir adelante, manteniendo el ánimo del grupo. Con agradecimiento, Soo-hye respondía a Ji-soo, mientras sus compañeros de equipo permanecían en guardia. Tenían un objetivo claro. Si el escurridizo monstruo que esperaban aparecía, lo capturarían vivo a toda costa, sin importar los desafíos que implicara adentrarse aún más en la mazmorra. Con tono impaciente, uno de los compañeros aseguró que sus habilidades eran suficientes para capturar al monstruo. Sui, sin embargo, frunció el ceño, cuestionando la obviedad. El verdadero problema era que aún no había aparecido. Llevaban ya 18 días en esta espera digna de una oficina de trámites burocráticos del inframundo, aguardando al jefe conejo cornudo, un monstruo común pero frustrantemente escurridizo. La impaciencia era palpable. El jefe se negaba a aparecer, impidiéndoles completar su misión vital y empujándolos al borde del nerviosismo más absoluto. Con un suspiro de resignación, Soo-hye indicó a Ji-soo que era hora de irse, dejando atrás la infructuosa espera. Mientras se alejaban, una habilidad de velo sombrío parecía activarse en la oscuridad, marcando el fin de su turno en esa zona. Poco después, Ji-soo, con curiosidad evidente, le preguntó a Soo-hye si había oído hablar del líder del equipo de apoyo más joven, un jugador de su mismo gremio. Soo-hye, al principio, simuló no verlo, pero la sorpresa de Ji-soo al notar la presencia solitaria de ese jugador la hizo cuestionar si había perdido a su grupo. Soo-hye, observando a Hyun-sung sin un rasguño, dedujo que usaba sigilo. Aún así, la duda sobre su soledad persistía. Al notar que no llevaba equipo fundamental, Soo-hye concluyó que debía ser un novato, sin experiencia alguna en las mazmorras. Pero sus ojos no daban crédito a lo que veían. Cuando Hyun-sung se lanzó contra el mismísimo jefe conejo cornudo, Soo-hye observó asombrada. Sus movimientos eran tan fluidos y poderosos que parecían los de un jugador de nivel 50. ¿Cómo era posible que un novato sin equipo alguno mostrara semejante destreza? Con un último golpe certero, Hyun-sung finalmente derrotó al jefe. Exhausto, exhaló profundamente, pero su mirada se mantuvo firme. «No tengo elección», murmuró para sí. «Tengo que acostumbrarme». Todo el esfuerzo, cada gota de sudor, era por su padre, su madre y su hermana mayor. Él continuó su implacable caza, pero la frustración lo invadió al notar que, a pesar de sus victorias, aún no había obtenido ni una sola gota de objetos. Decidido a optimizar su progreso, activó nuevamente su habilidad de sigilo, buscando cualquier ventaja en aquel oscuro entorno. Con un grito repentino y una emboscada secreta, Hyun-sung sorprendió a otro conejo cornudo. La sanadora Ji-soo,
que lo observaba a la distancia, seguía preguntándose si realmente era un novato, pues su forma de combatir era tan inusual como efectiva. Y es que, según el principio del nivel 20, vos solo ganás experiencia y objetos de monstruos de nivel superior. Si cazás criaturas que están más de 20 niveles por debajo tuyo, simplemente no vas a obtener nada de experiencia. Es una regla fundamental para cualquier jugador avezado. Continuando con la explicación, la probabilidad de que el cadáver de un monstruo se transforme en una piedra de maná disminuye drásticamente. Aquellos con una brecha de 20 o más niveles simplemente no soltarán ningún objeto, sin excepción alguna. Intrigada, Jisoo le preguntó a Sujie quién era ese misterioso jugador. Sujie admitió que no tenía idea, pero con una sonrisa astuta, accedió a la sugerencia de Jisoo de observarlo un poco más. Total, no tenían nada mejor que hacer en ese momento en la mazmorra, ¿verdad? Hyun-sung continuaba su implacable cacería. Con una emboscada secreta y un golpe certero, otro conejo cornudo caía. A la distancia, Jisoo, la sanadora, no dejaba de preguntarse si ese joven era realmente un novato, pero el rostro de Hyun-sung reflejaba una creciente frustración. Al revisar su ventana de estado, seguía en nivel 1. ¿Cómo era posible? Sus estadísticas eran altísimas, había cazado sin descanso, pero la experiencia y los objetos brillaban por su ausencia, desdibujando la lógica de cualquier videojuego que conociera. 5 horas más tarde, seguía inmerso en su tarea sin poder creer que su nivel se mantuviera estático. Había escuchado que otros jugadores subían de nivel en apenas 1 o 2 días, lo que lo hacía dudar de su propia progresión. Mientras tanto, no muy lejos, en una sección diferente del laberinto, Kim Ji-soo le preguntó a Lee Soo-hee si sentía que el ambiente se había vuelto un poco extraño. La presencia de Hyun-sung, tan inesperada, les hacía cuestionar la normalidad. De vuelta con Hyun-sung, un sudor frío recorría su frente. Se sentía derrotado. «Está arruinado», murmuró. En los últimos 10 días había ganado más de 2.000 millones de puntos con su habilidad Bender, pero con la caza de monstruos apenas había conseguido 100. Era una diferencia abismal, como comparar granos de arena en el desierto con los de tu bolsillo tras ir a la playa. Aunque la situación era desalentadora, Hyun-sung intentó mantener la calma, recordándose que debía pensar con cabeza fría. Se levantó y empuñó su espada, decidido a no darse por vencido, porque la necesidad de ayudar a su familia era más fuerte. Y así, preparándose para seguir, se estiró con un hondo suspiro, activando su habilidad de sigilo. Se movió con una agilidad sorprendente entre los conejos cornudos que dormitaban, pasando desapercibido para esos letales roedores gigantes. Con movimientos calculados y precisos, Hyun-sung continuó su racha, eliminando a los conejos cornudos uno tras otro. Su destreza era tal que parecía bailar en el campo de batalla, un ballet mortal donde cada paso significaba la caída. Los golpes de Hyun-sung eran tan efectivos que cada conejo cornudo caía con un solo ataque certero. Los gritos agudos de los monstruos llenaban el aire brevemente, solo para ser silenciados por la implacable eficiencia de un cazador. De repente, una nueva notificación apareció ante sus ojos. Logro increíble grado normal. Había cazado 500 conejos cornudos. Intrigado, Hyun-sung se preguntó qué significaba eso, un atisbo de esperanza en su frustrante búsqueda de progreso en la mazmorra. El logro se materializó como un título. Cazador de conejos cornudos. Al activarlo, su HP aumentó en 1 y se le informó que podía ser mejorado a un grado raro. Hyun-sung recordó haber visto esto en línea, un sistema de logros que otorgaba estadísticas adicionales. Aunque otros jugadores también podían obtener estos títulos, Hyun-sung comprendió que no bastaba con cazar 500 monstruos para subir de nivel. Sin embargo, la posibilidad de mejorar el título a un grado raro le pareció una alternativa valiosa. A la distancia, Lee Soo-hee se rió suavemente, una risa que llamó la atención de Jisoo. ¿Yuni?, preguntó su compañera. Con una sonrisa astuta, Soo-hee respondió. Hace tiempo que no lo veía, pero creo que he pescado un pez gordo. El interés en Hyun-sung había alcanzado un nuevo pico. Soo-hee reflexionó sobre lo que había presenciado. Hyun-sung había matado a cada conejo cornudo de un solo golpe, repetidamente. Si hubiera sido solo 1 o 2 veces podría haber sido suerte, pero era evidente que no era el caso. Su habilidad era innegable y eso la fascinaba. Mientras Lee Soo-hee observaba, Hyun-sung eliminaba conejo tras conejo con un solo golpe. Su maestría era innegable, y Jisoo, a su lado, compartía la sorpresa. Soo-hee, al ver esto,
Decidió que era hora de forzarlo a revelar el verdadero alcance de sus habilidades. Hyun-sung, ajeno a las miradas que lo acechaban, sostenía una enigmática gema azul. Reflexionaba sobre si debía adentrarse aún más en la mazmorra, sintiendo que el camino se abría. Repentinamente, una voz lo interrumpió. «Oye, vos». Al escucharla, Hyun-sung se volteó, sorprendido al ver dos jugadoras con equipo de alto nivel. «¿Jugadoras?», murmuró. Lee Soo-hee, con una sonrisa, lo tranquilizó. «No tenés de qué alarmarte, somos guardias de seguridad». «¿Guardias de seguridad en la mazmorra también?», preguntó Hyun-sung. Soo-hee le explicó que habían usado sigilo para no ser detectadas y que regresaban de una misión de protección en la puerta dimensional. De ahí su inesperada presencia. Con un tono que no admitía objeciones, Soo-hee le dijo que lo habían estado observando cazar y, sin rodeos, le lanzó la pregunta clave. ¿Nos podés decir tu nivel? Los ojos de Hyun-sung se abrieron de par en par al ver cómo su ventana de estado, nítida como un cristal recién pulido, revelaba un frustrante nivel 1. Haisu intervino, aclarando que solo era curiosidad. Luego Lee Soo-hee se presentó formalmente. «Soy del gremio Soo-u». ¿Ves? El nombre resonó con fuerza en la mente de Hyun-sung. Era una de las agrupaciones más influyentes en el mundo de los jugadores. Inmediatamente, una preocupación lo invadió. Si ellas supieran que no podía subir de nivel, seguramente perderían todo interés en él. Con esa idea en mente les comunicó con firmeza que no tenía planes de unirse a ningún gremio. Soo-hee y Jisoo intentaron detenerlo, insistiendo en que al menos lo pensara. Jisoo, incrédula, preguntó si realmente no conocía el prestigio del gremio Soo-woo. Hyun-sung respondió que sí, lo sabía, pero su decisión de no unirse permanecía inquebrantable. Explicó que simplemente no le gustaba la idea de pertenecer a un gremio, sin dar más razones. Jisoo intentó indagar si tenía conexiones con otras grandes facciones, pero él reiteró su negativa a unirse. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Lee Soo-hee. «¡Genial! ¡Funcionó!», exclamó. Hyun-sung, percibiendo la oportunidad, preguntó si podía marcharse. Ella, con astucia, le entregó un número de contacto, indicando que si cambiaba de opinión, el gremio le daría todo el apoyo que necesitara. Hyun-sung tomó el número, diciendo que lo pensaría, y se dio la vuelta. Soo-hee le propuso salir juntos de la mazmorra. Sin embargo, él rechazó la oferta con un «está bien» seco, aludiendo a su preferencia por evitar cosas molestas. Jisoo lo tildó de quisquilloso, mientras Soo-hee, con confianza, predijo que su independencia no duraría y que se arrepentiría. Ambas decidieron no insistir más y abandonaron la mazmorra, dejando a Hyun-sung a su suerte. Mientras Hyun-sung salía de la mazmorra, no pudo evitar mirar hacia atrás. Se preguntó si ellas ya se habrían marchado, confirmando que había sido él quien abandonó el lugar con una velocidad admirable, como si tuviera un cohete atado al trasero. Sin preocuparse por el camino, se dirigió hacia la salida principal de la mazmorra, el portal que lo reconectaba con la vasta realidad fuera de sus paredes. Luego de su sorprendente encuentro y la inesperada oferta del gremio Soo-woo, Hyun-sung se metió a un taxi. Un alivio inmediato le invadió el cuerpo, pues había logrado escapar de las cosas molestas que tanto detestaba, dejando atrás la mazmorra del conejo cornudo. Con el motor en marcha y la ciudad desdibujándose tras las ventanillas, Hyun-sung desde el asiento trasero se concentró en su siguiente destino. El taxi se abría paso por el paisaje montañoso, llevándolo a una nueva aventura. Cuando el conductor le preguntó hacia dónde se dirigía, sin dudarlo, Hyun-sung indicó: «La mazmorra del zorro de sangre». Tenía la esperanza de que su caza fuera mucho más fructífera en esta nueva locación. Al llegar, aunque seguía siendo nivel 1 a pesar de sus innegables hazañas, abrió su ventana de estado para revisar su nuevo título de cazador de conejos cornudos y confirmó sus inusuales estadísticas. Mientras se adentraba en los alrededores de la mazmorra, observó a otros jugadores organizándose en grupos, formando una atmósfera de camaradería que contrastaba notablemente con su habitual estrategia solitaria en las mazmorras. Para Hyun-sung, la interacción social era como un minijuego opcional que venía con su propia barra de cordura, y él prefería ignorarla por completo. Dentro de la mazmorra, la tensión era palpable, los zorros de sangre, feroces y astutos, se movían como sombras. Un equipo de jugadores se preparaba para el combate, demostrando la dificultad del lugar. Hyun-sung los observó con atención, calculando sus movimientos y la fuerza de los monstruos, justo cuando un jugador del equipo era atrapado en una jaula, confirmando la peligrosidad del ambiente. Al ver la situación, Hyun-sung, con su mente ágil, activó su habilidad, Sigilo.Sigi.
sintiendo que el terreno estaba listo para desplegar su estrategia personal, ajena a los problemas de los demás. Con un golpe certero de su espada, eliminó a su primer zorro de sangre. Una sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de que cada uno le otorgaba 180 puntos para vender. El movimiento de su espada era casi invisible, un remolino de acero y agilidad que se cruzaba con la furia de los zorros, mientras Hyun-Sung avanzaba con una determinación imparable. El combate se desató con una intensidad brutal. Hyun-Sung se movía entre los zorros de sangre como un bailarín mortal, esquivando ataques y asestando golpes precisos. Con cada estocada, el número de zorros de sangre caídos aumentaba. Rodeado de cuerpos, se preguntó si ese era el momento perfecto para iniciar su verdadera cacería. 2 horas más tarde, el conteo de cadáveres de zorro de sangre se acercaba a los 300. Él seguía este número con una meticulosidad casi obsesiva, anticipando el inminente logro de la maestría en la caza, sabiendo que cada baja lo acercaba más a su meta. Y lo consiguió. Con 300 zorros de sangre abatidos, un mensaje de logro asombroso apareció en su ventana. Esta hazaña le concedió no solo un nuevo y prestigioso título, sino también un valioso punto extra de fuerza, confirmando su eficiencia como cazador solitario. Hyun-Sung continuó su implacable cacería de zorros de sangre, cada golpe de su espada desatando un remolino de acero. Después de 7 extenuantes horas, el agotamiento era palpable, dejándolo sin aliento, pero la meta de su objetivo lo mantenía en pie, y finalmente, lo consiguió. La pantalla brilló, anunciando un logro asombroso: había cazado 1000 monstruos. Con esto, el codiciado título de cazador de zorros de sangre era suyo, y con él, un valioso punto extra de fuerza. Aunque su nivel permanecía intacto, sus estadísticas no paraban de mejorar, pero los éxitos no terminaron ahí. Un nuevo logro se desplegó: el título de depredador de zorros de sangre, con un brutal aumento de 80 puntos a la fuerza. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Hyun-Sung mientras decidía que era momento de irse, planeando cuidadosamente su regreso para el día siguiente. Mientras se preparaba para abandonar el lugar, Hyun-Sung tropezó con un libro de habilidades. Su euforia inicial se desvaneció al instante al descubrir que ya poseía la habilidad. Cuerpo de acero. Vaya fastidio haberla comprado antes. ¡Qué pérdida de tiempo! Sin perder un segundo más, abrió su interfaz de Vender para registrar el inútil tomo. De vuelta en la ciudad, los relucientes paneles del mercado de jugadores se alzaban majestuosos, esperando su llegada. Una vez dentro del bullicioso mercado, un empleado le pidió amablemente que colocara los objetos en la báscula. Hyun-Sung sacó una abultada pila de piedras de maná y, para asombro del hombre, el inusual libro de habilidades. El empleado, visiblemente incrédulo, comentó que jamás había visto un libro de habilidades de ese grado. Con una sonrisa serena, Hyun-Sung respondió que no había nada de raro en ello, como si fuera lo más normal del mundo, casi rozando la impunidad. El empleado le informó que las piedras de maná sumaban 550.000 wones y que lo contactarían en cuanto el libro de habilidades se vendiera. Hyun-Sung agradeció, satisfecho con la lucrativa transacción. Contemplando sus impresionantes ganancias, Hyun-Sung exclamó con júbilo: «Parece que puedo ganar 1.000.000 de wones en un solo día. Ser jugador es la octava maravilla del mundo, la panacea para todos los males, el elixir de la eterna juventud. Es simplemente lo mejor». Así, un nuevo y emocionante capítulo de su increíble travesía estaba por comenzar. Sin embargo, la vida de un jugador no era solo gloria y triunfos. Agotado, Hyun-Sung se sentó, reflexionando si no sería mejor buscar un motel cercano. El simple hecho de ir y venir a la mazmorra le estaba consumiendo la energía vital. Con los ojos llenos de una inquebrantable determinación, Hyun-Sung se prometió a sí mismo: «Definitivamente mejoraré mi título». Su objetivo era cristalino, y la mazmorra lo esperaba de nuevo. Y así, sin dudarlo, regresó a la mazmorra del zorro de sangre, lanzándose de nuevo al combate. Su espada era un relámpago incesante contra los feroces monstruos. Un suspiro de esfuerzo escapó de sus labios. El camino era arduo, pero su persistencia era inquebrantable. Finalmente, un logro asombroso de grado héroe apareció en su ventana. Había cazado 5.000 monstruos, obteniendo el título de asesino de zorros de sangre, su primer logro de grado épico. Después de alcanzar ese logro asombroso de grado héroe, Hyun-Sung se quedó pensativo. ¿Sería el primero en lograr algo tan épico? Claro, otros habían conseguido cosas raras antes, pero ¿en este nivel? Se rascó la cabeza, una mezcla de orgullo y un poquito de culpa, admitiendo para sí mismo que lo había logrado con su engaño, aunque al final, un logro es un logro. Con el pecho hinchado de pura curiosidad, Hyun-Sung abrió su ventana de estado para ver las recompensas de su esfuerzo. Lo que vio lo dejó con la boca abierta.
Cada una de sus estadísticas había recibido un aumento brutal de 20 puntos, sumando un total de 100 puntos extra. Confirmado. Era el primer jugador en alcanzar un hito épico, y eso era sencillamente genial. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Al observar el título, Asesino de Zorros de Sangre, Hyun-Sung notó que aún podía crecer y alcanzar el grado legendario. Una nueva ambición se encendió en sus ojos. Creía firmemente que podía ser el primer jugador en conseguir también esa proeza, llevando su persistencia al siguiente nivel. Con un chasquido metálico de su espada, Hyun-Sung decidió que por hoy era suficiente. El agotamiento era extremo. No daba más, pero juró volver al día siguiente para seguir su caza. 10 días después, el cansancio lo llevó a un motel para optimizar el tiempo de viaje. Durante esa decena de días, la rutina de Hyun-Sung fue incansable, un baile mortal entre él y los zorros de sangre. Las mazmorras resonaban con el sonido incesante de su espada. Y al fin llegó el premio. Una ventana parpadeó. Logro asombroso de grado legendario. Había cazado 10.000 monstruos, obteniendo el título Asesino de Zorros de Sangre, grado legendario. Hyun-Sung se desplomó en el suelo, jadeando. La cacería fue tan agotadora que pensó moriría, pero la satisfacción le inundó. Aún así fue posible, murmuró, confirmando su inquebrantable voluntad. Con las últimas fuerzas, abrió su ventana de estado para ver las nuevas recompensas. La ventana de estado brillaba con sus nuevas estadísticas: fuerza, agilidad, vitalidad y magia, todas aumentadas en 40 puntos. Un total de 160 puntos extra. ¡Una locura! Una risa resonó en la mazmorra, un sonido de pura alegría y asombro. Esto era verdaderamente increíble, una hazaña digna de figurar en los anales de la historia. Sin embargo, al tocar el título Depredador de Zorros de Sangre, grado legendario, Hyun-Sung notó que el crecimiento ya no era posible. Sintió una punzada de lástima, pensando en el dinero extra que podría haber sacado si el crecimiento fuera ilimitado. Reflexionó con un brillo codicioso. Con una mirada decidida, Hyun-Sung caminó fuera de la mazmorra. El mundo estaba lleno de oportunidades. Había muchos terrenos de caza donde podía encontrar más miel, o sea, valiosos objetos y recursos para vender. Su siguiente objetivo era claro: buscar nuevas y jugosas fuentes de ingresos. Así llegó a la mazmorra del conejo cornudo, clasificada para niveles 1 a 5. Su confianza era palpable. Consciente de su poder actual, dio un hondo suspiro. Estos conejos no representaban ni la más mínima amenaza. La diferencia entre su fuerza y la de ellos era abismal. Con una facilidad asombrosa, Hyun-Sung derrotó a los conejos, casi sin esfuerzo. Sentía que podría batirlos incluso con las manos desnudas, una prueba de su abrumadora fuerza. De repente, su mirada se detuvo en un zorro de sangre cercano, lo que le hizo reconsiderar. Regresó por ahora. Desde su habitación de motel, Hyun-Sung revisaba su teléfono. Una notificación le anunció la venta exitosa de su objeto en la casa de subastas. Debía recoger el dinero al día siguiente. Sabía que esa visita significaría una fortuna, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Al día siguiente, Hyun-Sung llegó a la casa de subastas. Una empleada le pidió amablemente que revisara la cantidad y firmara. Él examinó los documentos con una expresión de curiosidad, preguntándose si la suma era tan asombrosa como esperaba. Hyun-Sung observaba con atención el recibo de la casa de subastas. La suma total era una verdadera fortuna. Mientras lo revisaba, la mente se le iba al enorme porcentaje que el sistema de puntos le quitaba en impuestos y comisiones por vender sus valiosos libros de habilidades. Fue en ese instante que decidió, era hora de dejar de venderlos de esa manera, buscando así la forma de optimizar sus ganancias al máximo. Este dinero no había brotado de un árbol mágico, ni caído del cielo como lluvia de billetes, sino de horas interminables de cacería. Incluso en mazmorras de menor grado, podía generar millones vendiendo piedras de maná, acumulando puntos más rápido de lo anticipado. Pero esa abrumadora riqueza era un medio, no el fin. Hyun-Sung se detuvo frente a un restaurante, recordando los amargos días en que su padre enfermó de reflujo de maná, sumiendo a la familia en deudas. La impotencia lo había carcomido, incapaz de costear los tratamientos para su padre o de proveer lo indispensable a su madre y hermana. Se prometió que todo aquello terminaba hoy. Mientras el sol se despedía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, un turno de trabajo llegaba a su fin en una fábrica cercana, liberando a sus exhaustos empleados. Eran las 7 en punto, y la gente salía del edificio con el cansancio pintado en sus rostros. Su madre, despidiéndose de una compañera, reflejaba el agotamiento de una jornada que la había estrujado. Un suspiro pesado escapó de sus labios, evidenciando la dureza de su labor diaria. De repente,
A la distancia una figura familiar apareció. «¡Mamá!», exclamó Hyun-sang, su voz vibrando de emoción. Ella, sorprendida, lo miró fijamente antes de que la incredulidad se disolviera en una cálida sonrisa, mientras se apresuraba a su encuentro. Al abrazarla, Hyun-sung notó lo delgada que estaba. «¿Por qué estás tan delgada, mamá?», preguntó con genuina preocupación. Ella, aún asombrada, le devolvió la pregunta. «Hijo, ¿por qué estás aquí?», mientras él simplemente sonreía, la felicidad llenándole el pecho. «Has crecido mucho desde la última vez que te vi», comentó ella, enternecida. Él le preguntó si ya había cenado, proponiendo compartir la comida, pero su madre explicó que no podía ir a casa, pues debía dirigirse al restaurante para su segundo trabajo. Ella insistió en que él fuera a comer algo y que al día siguiente le prepararía una comida especial. Él replicó que ella tampoco había cenado, sugiriendo comer juntos. Pero su madre, con una sonrisa cansada, reiteró que simplemente comería algo en el restaurante. Hyun-sung ofreció ir con ella y ayudar, pero su madre se negó, preocupada por su cansancio. Con un brillo inquebrantable en los ojos y determinación, él la detuvo. «Mamá, la verdad es que vine aquí porque tengo algo importantísimo que decirte», dijo. Con una sonrisa radiante y el pecho henchido de orgullo, Hyun-sung finalmente reveló su gran secreto a su madre. Sus palabras resonaron con la fuerza de una promesa, una que cambiaría para siempre el destino de su familia. Con la voz cargada de convicción, mirándola a los ojos, pronunció: «Yo he despertado». La madre de Hyun-sung lo miró con sorpresa y profunda confusión. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz denotando su completa ignorancia, sin comprender en absoluto qué implicaba eso de haber despertado. Con un gesto seguro, Hyun-sung sacó su identificación de jugador. «Me he convertido en un jugador», explicó, y añadió con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Por eso, pueden dejar sus trabajos en la fábrica y en el restaurante». Su madre aún lo observaba con preocupación. Él insistió en que esos trabajos eran demasiado peligrosos. Ella respondió que siempre lo había puesto a él como prioridad, negándose a dejar sus empleos. Él, al ver su reticencia, le preguntó: «¿Los jugadores no siempre ganan dinero?». La madre de Hyun-sung, aún preocupada, le recordó que ser un jugador implicaba una enorme inversión inicial. Sin embargo, él, con una sonrisa pícara y el pecho inflado, le aseguró que ella tenía todo cubierto, pues había encontrado un pozo de petróleo en el patio trasero de un monstruo. Con ese aire de misterio que lo caracterizaba, Hyun-sung le entregó una tarjeta bancaria. Al ver la cifra, 10.000 millones, su rostro se palideció por completo. Él le explicó que había vendido un libro de habilidades rarísimo que había encontrado, asegurándoles que nunca más tendrían que preocuparse por el dinero o las deudas. Ahora sí, vivirían con la tranquilidad que tanto se merecían. Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre, un torrente de emociones incontrolables que no pudo contener. Una y otra vez se disculpaba por no haber podido proveer lo suficiente, por todas las dificultades que les había hecho pasar. Él, conmovido por sus palabras, la abrazó fuerte y le pidió que no se disculpara, que no tenía nada de qué avergonzarse. Mientras la consolaba, Hyun-sung le confesó que sin ella y su padre no estaría allí, vivo y sano. Por eso le pidió que de ahora en adelante solo descansara y cuidara de su padre. Ella, entre lágrimas de alivio, le agradeció de todo corazón. A pesar del dinero, su madre insistió en ir al restaurante para su segundo trabajo. Queriendo demostrar su compromiso, Hyun-sung la acompañó a la cocina para ayudar, lavando platos incansablemente bajo la atenta mirada de sus compañeros. Al terminar el turno, su madre le agradeció por la ayuda, que le permitió salir antes de lo habitual. Hyun-sung, restándole importancia, le dijo que no había nada que agradecer. Se despidieron, prometiendo verse al día siguiente, mientras él se alejaba bajo el manto de la noche. Al llegar a casa, su hermana los recibió con una sonrisa, sorprendida de verlos juntos. Con entusiasmo, Hyun-sung le preguntó si estaba lista para una noticia increíble. Ella, curiosa, asintió, sin imaginar lo que estaba a punto de revelársele. Una vez sentados, Hyun-sung, con una sonrisa confiada que irradiaba seguridad, le dijo a su hermana: «Yo he despertado». La hermana lo miró con una mezcla de asombro y confusión, reviviendo la misma revelación, el mismo impacto, pero esta vez para otro miembro de su amada familia. La hermana reaccionó con un grito de asombro, y cuando Hyun-sung le entregó la tarjeta bancaria, al ver la misma cifra astronómica que su madre, sus ojos se abrieron como platos. ¿10.000 millones? La incredulidad la embargó, preguntando si todo eso era real o si era un sueño del que pronto despertaría. Hyun-sung la calmó, asegurándole que ya no debía preocuparse,
que él se encargaría de todo. Ella, como su madre, se quebró en lágrimas de alivio. Él prometió volver más tarde, cuando su padre regresara de trabajar. Su madre, aún preocupada, le preguntó si iría a la mazmorra así. Él le sonrió, tranquilizándola que podía alquilar equipo cerca. Con una mirada de determinación, Hyun-sung se despidió de su madre, listo para enfrentar los desafíos. Más tarde, en el hospital, su madre intentó llamarlo, pero la llamada no entró. Un nudo de preocupación se formó en su estómago. ¿Algo malo le habría pasado en la mazmorra? Su mente se llenó de los peligros que acechan a los jugadores. De repente, Hyun-sung llegó corriendo, pidiendo disculpas por el retraso, que atribuyó a un atasco. Su madre, visiblemente asustada, se sobresaltó al verlo aparecer. Él, con una sonrisa, le aseguró que estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Juntos, entraron en la habitación del hospital donde su padre descansaba. La luz tenue iluminaba el rostro dormido, mientras Hyun-sung y su madre lo observaban, un futuro de esperanza y alivio por fin a su alcance. Hyun-sung, frente al lecho de su padre, le susurraba palabras de aliento, convencido de que un futuro mejor los esperaba y que pronto su viejo se recuperaría. 10 días después, la vida de Hyun-sung había dado un giro brutal. Ahora se encontraba en una nueva mazmorra desierta, sin rastro de otros jugadores, pero su esfuerzo no había sido en vano. Ya había alcanzado un logro increíble, el título legendario de Asesino de Conejos Cornudos. Tras abatir otro de esos bichos, consultó su reloj con una sonrisa de satisfacción. 6 horas de cacería intensiva le quedaban por delante, un testamento a su resistencia inquebrantable y su enfoque absoluto en la misión. Pero la soledad de esa mazmorra acabó por cansarlo. Así que Hyun-sung se despidió del lugar en busca de nuevos horizontes. Terminó llegando a la temida mazmorra del murciélago chupasangre, y, para su sorpresa, aquí tampoco encontró ni un alma. Al adentrarse, observó a los murciélagos. Criaturas que se movían en grupos y, por su tamaño, eran un verdadero dolor de cabeza para los novatos. Sin jugadores de alto nivel que le dieran una mano, la cacería de seguro sería un infierno para la mayoría. Con una pisada cautelosa, Hyun-sung activó su habilidad, sigilo, deslizándose como una sombra en la oscuridad húmeda de la cueva. No tardó en escuchar voces. Otros jugadores, probablemente también novatos, que se asustaban con lo que les esperaba. Mientras avanzaba, el silencio de la caverna solo se rompía por los susurros nerviosos de esos chicos, que lamentaban lo aterrador del lugar, mientras los murciélagos con ojos rojos acechaban desde las profundidades, esperando su momento. Hyun-sung simplemente los ignoró. Para él, ver el miedo paralizar a esos jugadores era la señal perfecta. Con una mirada decidida, se preguntó si ya no era hora de empezar su verdadera cacería en aquel laberinto oscuro, y sin dudarlo un instante, activó su habilidad, seguido, y con un movimiento rápido, desactivó el cartón seguido. Los murciélagos, alertados al instante, se abalanzaron sobre él, sus ojos carmesí brillando como brasas diminutas en la penumbra de la cueva. La batalla había estallado. Hyun-sung esquivó sus ataques con una agilidad sorprendente. Los murciélagos se movían como verdaderas caricaturas de la oscuridad, tejiendo patrones caóticos en el aire mientras intentaban rodearlo sin éxito. Tomando un respiro profundo, Hyun-sung invocó un bola de fuego sintiendo la exigencia de usar 2 habilidades al mismo tiempo. No era cosa sencilla, pero la llama en su mano crecía prometiendo una explosión devastadora. Aunque resultaba complicado manejar 2 habilidades simultáneamente, sobre todo contra bichos tan pequeños y ágiles, Hyun-sung sabía que el poder que estaba acumulando era más que suficiente. La bola de fuego vibraba con energía pura. ¡Anda!, gritó Hyun-sung, desatando la bola de fuego con una fuerza brutal. La explosión fue ensordecedora, una llamarada cegadora que consumió a los murciélagos en un instante, dejando a su paso solo cenizas y la promesa de que, si esto se extendía, el apocalipsis de plaga de murciélagos que se ven en las películas sería un chiste al lado de la realidad. El humo se disipó lentamente, revelando la devastación. Hyun-sung, aún en la posición de haber lanzado el hechizo, observó la escena, una ligera sorpresa reflejada en su rostro, mientras un simple «wow» escapaba de sus labios. Pero la calma no duró. El ruido de los murciélagos persistía, indicando que aún quedaban más. Con una mueca de molestia, Hyun-sung se preparó para lanzar otra bola de fuego, listo para silenciar esa mazmorra de una vez por todas. El humo se disipaba lentamente, revelando la devastación. Hyun-sung, aún en la posición de haber lanzado su hechizo, observaba la escena con una ligera sorpresa. Pero la calma no duró.
El ruido de los murciélagos persistía, indicando que aún quedaban más. Con una mueca de molestia, Hyun-sung se preparó para lanzar otra bola de fuego, listo para silenciar esa mazmorra de una vez por todas. Mientras el humo de la anterior explosión se despejaba, un brillo inusual captó su atención. Una extraña espada emergía de la energía mágica residual. ¿Qué pasó?, se preguntó, antes de asestar un golpe final que iluminó la mazmorra con una explosión definitiva. Los resultados no tardaron en aparecer. Un mensaje del sistema brotó en el aire, celebrando un logro increíble. Título de grado raro, depredador de murciélagos chupasangre, una recompensa por haber cazado 500 de estas criaturas. Hyun-sung, con una sonrisa, especuló sobre la cantidad de objetos y piedras de maná que podría obtener a este ritmo, quizás incluso alcanzar el grado gran. Sin embargo, su atención se desvió hacia un brillo rojizo en el suelo. Inquirió, mientras una misteriosa energía comenzaba a remolinarse, intensificándose con cada segundo. La energía mágica restante que él había desatado en sus ataques parecía ahora combinarse, materializándose en una forma tangible. «El poder mágico restante acaba de combinarse», exclamó asombrado viendo cómo una nueva espada se formaba por completo frente a sus ojos. Era la hoja vampírica, un arma de grado raro con la capacidad de restaurar la salud y el maná del usuario al absorber la sangre de sus oponentes. Hyun-sung sonrió complacido. «Qué bueno. Es solo un arma, pero vale por 2 habilidades. Más importante aún», reflexionó, «puede volver a aparecer». El verdadero valor del hallazgo no radicaba solo en el arma misma, sino en la revelación de un sistema que, si cazabas una cantidad suficiente de monstruos, incluso los más débiles, te recompensaría con equipamiento de grado raro. Una verdad asombrosa. Entonces a Hyun-sung se le ocurrió una idea. ¿Y si atrapo a muchos monstruos de grado raro a la vez? Decidió ponerlo a prueba con una explosión masiva. Una semana después, los resultados no fueron los esperados. Cayó de rodillas, agotado y visiblemente frustrado. ¿Lo subestimé?, se preguntó. La magia residual no se acumulaba como había previsto, y su teoría inicial se desmoronaba. Descubrió que solo podía invocar un objeto de grado raro a la vez, como si el sistema tuviera una lista de espera. Tras la espada, apareció la capa vampírica, una prenda de grado raro, cómoda y resistente. Aunque útil, Hyun-sung suspiró. «Pero es solo de grado raro», afirmó con decisión, dándose cuenta de que esa mazmorra no ofrecía más oportunidades óptimas para su experimento. Era hora de buscar nuevos horizontes, nuevas mazmorras para recolectar más tesoros valiosos. Unos días después, la escena cambió drásticamente. Hyun-sung y su madre estaban frente a una inmobiliaria. Su madre, visiblemente ansiosa, preguntó: «¿Va a estar bien? ¿Comprar una casa y gastar tanto dinero de una vez?». Con una sonrisa tranquilizadora, Hyun-sung le respondió: «No te preocupes, no haré que sea demasiado problema». Una vez dentro, un agente los recibió. «Somos los que llamamos antes», dijo Hyun-sung, confirmando su cita para ver un gran apartamento. El agente los guió mientras la madre de Hyun-sung se sorprendía. «¿105 metros cuadrados? ¿No crees que esta casa es demasiado grande?». Hyun-sung sonrió. «Está bien, mamá, cada una tendrá su propia habitación». Una semana después la compra se concretó. Ya instaladas en su nuevo y espacioso apartamento, la madre de Hyun-sung exclamó, asombrada: «¡Guau! ¡Qué grande!». Hyun-sung le preguntó si era su primera vez en un lugar así. «Sí, y es realmente bonito», respondió ella, emocionada. «Más tarde te dejaré comprar una casa más grande», añadió él. Su madre, con una sonrisa, replicó: «Con esto es suficiente». Después de asegurar un futuro libre de deudas para su familia, Hyun-sung los vio disfrutar del nuevo y espacioso apartamento. Su madre, feliz pero aún sorprendida por tanto lujo, ya planeaba las visitas a los vecinos. Mientras la familia compartía una cena casera, Hyun-sung no podía dejar de pensar en su padre, cuya recuperación era su máxima prioridad. El bienestar de los suyos era el motor incansable que lo impulsaba a seguir cazando sin descanso. Con su hogar asegurado, Hyun-sung se adentró en un nuevo desafío: la mazmorra de la rata chupasangre, un lugar para optimizar sus ganancias. Apenas cruzó el umbral, feroces ratas lo atacaron con una agilidad sorprendente. Con movimientos calculados y una velocidad pasmosa, Hyun-sung esquivaba y golpeaba sin cesar. Estaba claro que estos nuevos adversarios no serían un verdadero problema para el hábil jugador que ya había dominado a zorros y conejos. «Son más rápidos de lo que esperaba»,
comentó con una sonrisa confiada mientras la masacre continuaba. Con la hoja vampírica en mano, despachaba a las criaturas, demostrando un dominio absoluto en cada golpe. Desatando una explosión de fuego, pensó en la posibilidad de obtener otro título. Sus esfuerzos no eran en vano. Afuera, una valija repleta de corazones de monstruo esperaba, lista para ser vendida y engrosar su fortuna. Con la venta confirmada y el dinero en el bolsillo, Hyun-sung se disponía a marcharse cuando una figura familiar lo detuvo en seco. Era Lee Soo-hee, la astuta líder del gremio Soo-woo, quien lo saludó con una sonrisa enigmática, dejando entrever una propuesta ya lista. Lee Soo-hee se presentó formalmente, sus ojos fijos en Hyun-sung, pidiéndole unos minutos de su valioso tiempo para discutir algo importante. Aunque acostumbrado a la discreción, Hyun-sung sintió la innegable seriedad que envolvía la situación. Una semana antes, Lee Soo-hee había sido testigo de su abrumadora fuerza. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, había exclamado, atónita por la asombrosa habilidad de Hyun-sung dentro de la mazmorra. La reputación de Hyun-sung ya había llegado a oídos del maestro del gremio de Seúl, Ma Ji-hoon. Desde su oficina revisaba los datos que confirmaban algo increíble. Hyun-sung había cazado solo a más de 1000 conejos. Soo-hee y Ji-hoon debatían sobre el enigmático principio del nivel 20, una restricción que Hyun-sung parecía haber superado sin esfuerzo. Ambos concluyeron que debía poseer una habilidad única para eludirla, y decidieron encubrirlo incondicionalmente. Una verdad que, de saberse, podría desatar un caos que haría parecer un hormiguero en estampida como un picnic dominical. Ji-hoon estuvo de acuerdo, era imperativo controlar esta habilidad. Con determinación, el maestro del gremio decidió enviar a alguien a negociar directamente con Hyun-sung. Sin perder ni un segundo, Ma Ji-hoon, mirando el paisaje desde su ventana, le preguntó a Soo-hee si había filtrado información a otros gremios. La expresión de Soo-hee se tensó, consciente de la gravedad de la pregunta y sus posibles consecuencias. Soo-hee aseguró que la información estaba completamente a salvo, conocida únicamente por la submaestra del gremio. Además, Kim Ji-soo, la sanadora del equipo 1, también aplicaría las estrictas reglas de silencio, manteniendo la máxima discreción. A pesar de su discreción habitual, Hyun-sung sintió la gravedad. La inquietud lo invadió. ¿Cómo la líder del gremio Soo-woo había sabido de su existencia y, más aún, de su identidad y su supuesto refugio familiar? Mientras Soo-hee y Kim Ji-soo, la sanadora del equipo 1, lo observaban, la líder tenía una propuesta lista. Si en el futuro se planteaba unirse, Soo-woo le ofrecía las mejores condiciones posibles. Así, insinuaban, evitaría problemas. Para Hyun-sung, la oferta era secundaria. La verdadera pregunta era la intrusión en su privacidad. ¿Cómo obtuvieron su nombre y lo rastrearon hasta su hogar? Era como si una plaga de curiosos topos hubiera excavado hasta su vida. De repente, Go Jin-sung, un representante del gremio, se acercó pidiendo disculpas. Hyun-sung lo confrontó. ¿Investigaron sus antecedentes o sobornaron al personal del edificio? Jin-sung esquivó la pregunta, sugiriendo un lugar más privado. Con una mirada de hierro que no dejaba lugar a dudas, Hyun-sung fue tajante. Declinó la invitación y, sin rodeos, les pidió que se fueran. Su mensaje era claro. No le interesaban sus ofertas ni sus discusiones. Jin-sung, líder del equipo de reconocimiento 1 del gremio Soo-woo, no se dio por vencido. Insistió en esperar su decisión y finalmente lo interceptó en un café. Resignado, Hyun-sung preguntó el motivo de su insistencia. Jin-sung, con una sonrisa, confirmó el objetivo: reclutamiento. Hyun-sung, una vez más, reiteró su desinterés en Soo-woo. Esto provocó una risa nerviosa en Jin-sung, quien se disculpó afirmando que ya había escuchado suficiente. Aún así, intentó justificar sus métodos. No eran ofensivos, otros gremios actuaban igual. Hyun-sung notó lo rápido que hablaba mientras Jin-sung alardeaba de que su gremio estaba entre los 3 mejores de Corea. Hyun-sung, directo al grano, preguntó por el salario. Jin-sung explicó que su valor se evaluaría al unirse, pero para tentarlo, el gremio ofreció un contrato mínimo de 10.000 millones de wones y un salario anual de 1.000 millones. Internamente, Hyun-sung pensó con ironía que se arrepentirían de esa oferta. ¿Quieres ser el jugador más fuerte?, inquirió Jin-sung. La mente de Hyun-sung pensó en Kim Hana, la jugadora más poderosa de Corea. El gremio quería controlarlo y evitar que revelara la verdad sobre el principio del nivel 20. Hyun-sung sabía que aún no había demostrado nada, ni siquiera tenía un rango establecido y poseía una habilidad única oculta. Jin-sung, por su parte,
se debatía en silencio, sin poder revelarle cómo descubrieron su secreto. La ficha de registro de Hyun-sung confirmaba su nivel 1. Mientras lo observaban, el gremio se preguntaba cómo podía ser tan poderoso a ese nivel. ¿Sería por la piedra de maná? Era un misterio que aún no lograban descifrar. En otro lugar, Suji le preguntó a Ma Ji-hoon qué quería decir con sus enigmáticas palabras. Ji-hoon la miró con súbita claridad, como si un rayo de comprensión hubiera atravesado su mente. Sin duda, entendió algo crucial sobre Hyun-sung y su capacidad para eludir el infame principio del nivel 20. El secreto era clave. Hyun-sung sentía la presión del gremio rodeándolo. Se preguntaba cómo habrían conseguido tanta información, desde su refugio familiar hasta la existencia de su piedra de maná infinita. La intrusión era total, y se cuestionaba si ya conocían sus habilidades especiales, esas que lo hacían destacar tanto. Mientras tanto, la preocupación se cernía sobre Suji. Ma Ji-hoon, con su mirada aguda, le preguntó por qué estaba tan inquieta, intentando calmarla y asegurarle que Choi Hyun-sung no tenía por qué perder en esta situación. Pero Suji, sorbiendo su bebida, creía que solo el hecho de tener que revelar su estatus ya era una derrota para él, pues no les habían prometido nada. Go Jin-sung, sin embargo, insistía en que debían mostrar su ventana de estado para avanzar. Con una sonrisa algo tensa, Hyun-sung desafió a Jin-sung. Si el gremio estaba tan seguro de su valor, ¿por qué no le pagaban un adelanto? Solo con ese dinero, dijo, podría mostrar su ventana de estado y unirse a ellos con total tranquilidad. Pero para él no había nada más que hablar con esa gente que, a su parecer, solo buscaba engañarlo. Con pasos decididos, se alejó del café, sintiendo la confirmación de su sospecha. Inmiscuirse con el gremio nunca, pero nunca traería nada bueno. Una extraña bolsa, de la que emanaba un vapor humeante y un aroma peculiar a carne, lo esperaba. Hyun-sung reflexionaba sobre la necesidad de controlar su uso de maná para no llamar demasiado la atención. Cuando vio a Baekwa, una antigua compradora de su habilidad, Vender Dea, supo al instante que su información se había filtrado. El secreto había sido comprometido. De repente, su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Curioso, respondió, solo para escuchar la voz de Go Jin-sung del gremio Suoigu. Para su asombro, lo estaba llamando de nuevo. La persistencia de Jin-sung empezaba a agotarlo. No solo lo bombardeaba con llamadas, sino que ahora su bandeja de entrada estaba llena de mensajes del gremio. Cansado de tanta persecución, Hyun-sung decidió ir a lo drástico. Con unos pocos toques en la pantalla, el número de Go Jin-sung fue bloqueado, cortando cualquier comunicación futura, enviando a Jin-sung a una dimensión donde las llamadas jamás llegan. ¡Qué alivio! Lejos de las intrusiones y los dramas del gremio, Hyun-sung se sumergió de lleno en la cruda realidad de las mazmorras. Con movimientos fluidos y precisos, aniquilaba a las criaturas, dejando a su paso un rastro de destrucción. Las bestias caían sin resistencia ante su poder abrumador. Cada golpe certero, cada habilidad desatada, era un paso más hacia su objetivo, dejando en claro su dominio absoluto en el combate. Después de una ardua jornada de cacería, Hyun-sung suspiró aliviado al ver la abrumadora cantidad de puntos acumulados. Con esos puntos, podría conseguir rápidamente el elixir para su padre y, por fin, liberar a su familia de esa carga que los oprimía. De pronto, frente a él, aparecieron imponentes lobos de melena roja. Mientras otros jugadores se preparaban cautelosamente para el ataque, Hyun-sung, con una frialdad que helaba la sangre de los más valientes, sabía que podría derrotarlos de un solo golpe. Su ventana de estado era la clave de su poder. Nivel 1, sí, pero con estadísticas absurdamente altas y la habilidad única Vender. Era como tener un billete de lotería cósmico, el premio gordo en un mundo de mazmorras. Y hoy, justo hoy, su casa de lobos de melena roja estaba a punto de comenzar. Mientras Hyun-sung se preparaba para su propia cacería, la cruda realidad de las mazmorras acechaba a otros. Adentrado en la oscuridad de sus pasillos, un jugador, Oh Chan-su, se encontraba al borde del abismo. Este primer despertado apenas podía creer lo que veía. Dos imponentes bestias lo acorralaban sin piedad, mientras a la distancia, otro observador maldijo la suerte del pobre Chan-su. La brutalidad de las criaturas no dio tregua. Con un impacto devastador, Oh Chan-su fue lanzado por los aires, su rostro reflejando el terror puro. La bestia oscura se cernía sobre él, confirmando su inminente derrota. En el suelo, la desesperación se apoderó de sus dedos, que temblorosos intentaron aferrarse a algo en vano. «Es un monstruo», susurró, mientras una voz interna le mentía
susurrándole que aún no era demasiado tarde, una dulce y cruel ilusión. Con un último aliento, el golpe final impactó. Su final llegó tan rápido como un pestañeo en el ojo de un colibrí bajo el efecto de la cafeína, dejando solo un cuerpo inerte. Así fue el trágico destino de Oi Chan-soo, otra víctima más de la brutalidad de las mazmorras. Un claro recordatorio de cómo los jugadores comunes caían como moscas en un matamoscas cósmico. De vuelta con Hyun-sung, el joven notó un cambio inquietante en la mazmorra que también conocía. ¿Será que ahora es una mazmorra popular?, se preguntó, extrañado, porque antes, cuando él solía venir, el lugar estaba desierto, sin un alma a la vista. Esta novedad era preocupante. Sabía bien que, tras el cambio cataclísmico de hace una década, las puertas dimensionales no habían parado de aparecer, ni su número había disminuido. Con el paso de los años, los jugadores se habían vuelto más y más cómodos con la situación. Una peligrosa complacencia que se respiraba en el aire, una normalización de lo que para muchos seguía siendo un misterio. Así, inmerso en sus pensamientos, comenzaba el capítulo 14, cuando una nueva amenaza emergió de la penumbra. Un feroz lobo de melena roja lanzó un ataque sorpresa. Pero con una agilidad inigualable, Hyun-sung esquivó el embate, listo para responder. Sin inmutarse, sintió la presencia de más enemigos. 3 lobos de melena roja se abalanzaban sobre él. Su mirada, sin embargo, se mantuvo firme. Una determinación fría brillaba en sus ojos, sabiendo exactamente cómo manejar la situación. Con un movimiento rápido, Hyun-sung desató su poder, invocando una bola de fuego devastadora que se lanzó contra los lobos. La explosión envolvió a las criaturas, demostrando la eficacia abrumadora de sus habilidades y eliminando a sus enemigos sin esfuerzo. Antes de que pudieran reaccionar, un misil mágico surgió de su mano, impactando con fuerza a los rezagados. La combinación de sus habilidades era letal, una danza imparable de destrucción que dejaba a los lobos sin ninguna oportunidad. «Vengan», los desafió Hyun-sung, invitándolos a su propia perdición. Los lobos restantes se lanzaron con furia, solo para caer instantáneamente ante su poder, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubieran existido. El último lobo cayó con un golpe final. Hyun-sung observó cómo la magia residual se transformaba en valiosos recursos. Terminó más rápido de lo que esperaba», murmuró al ver su logro asombroso de grado normal por cazar 300 lobos solo. Con la hoja vampírica en mano, Hyun-sung sentía una satisfacción particular al absorber la esencia de sus enemigos, una ventaja que le daba una eficiencia brutal en cada enfrentamiento. Sin embargo, al inspeccionar bien el camino, se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida, obligándolo a buscar una nueva dirección. Mientras avanzaba en el silencio de la mazmorra, un estruendo lo detuvo en seco. Instantes después, los gritos desesperados de otros jugadores resonaron, enfrentados a criaturas feroces. Un lobo rojo, en particular, se ensañaba con un jugador que luchaba por su vida, revelando el caos que reinaba en ese nivel. Hyun-sung observó la masacre con cierta indiferencia, un grupo de desafortunados inmersos en una batalla perdida. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro, resignado a la idea de que ese no era su lugar. «Parece que tendré que buscar otra mazmorra», murmuró para sí, dispuesto a irse y encontrar un sitio más tranquilo. Justo cuando se disponía a dar media vuelta, un rugido descomunal lo hizo temblar, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Una energía oscura y explosiva, acompañada de golpes brutales, se propagaba por el corredor. Al asomarse, una escena de horror. Un jugador era violentamente lanzado por los aires, su grito de desesperación se ahogaba al caer inerte. La mirada aterrorizada del caído se fijó en la criatura que lo atacó, mientras Hyun-sung quedaba perplejo ante la brutalidad. El jugador gemía de dolor y Hyun-sung se llevó la mano a la boca, horrorizado. De las sombras emergió una bestia colosal de 3 cabezas, un cerbero imponente que dominaba el pasillo. Su sola presencia era la definición de la aniquilación. Hyun-sung maldijo por lo bajo al presenciar la velocidad y fuerza devastadora de la criatura. El cerbero se movía con una agilidad sorprendente, atacando sin piedad a otro jugador que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Era un depredador imparable, y la impotencia lo invadió. Su mirada se endureció, una mezcla de asombro y preocupación. Sus ojos reflejaban la gravedad de la situación al observar los feroces ojos rojos del cerbero, dándose cuenta de que esa bestia era excepcionalmente peligrosa, desafiando todo lo que había conocido hasta entonces. Era como una mezcla entre un camión de mudanzas y el mismísimo apocalipsis. En un parpadeo, la gigantesca criatura se desvaneció de la vista, dejando un rastro de incertidumbre.
Reaccionando al instante, Hyun-Sung invocó su propia habilidad, con Kel, intentando igualar la misteriosa invisibilidad de su formidable adversario. La bestia reapareció de golpe, atacando a Hyun-Sung, quien logró esquivar por poco detrás de un pilar. Con sorpresa se dio cuenta de que su propia habilidad de ocultamiento no funcionaba contra este enemigo, revelando una vulnerabilidad inesperada y alarmante. Saltó justo a tiempo para evitar el siguiente ataque, que pulverizó el pilar tras él, mostrando la fuerza destructiva de la bestia. Frustrado y bajo una presión asfixiante, se dio cuenta de la gravedad de su situación, una que nunca antes había enfrentado. Con una expresión de furia y determinación, Hyun-Sung se preparó para la confrontación, mientras los colmillos de la bestia se acercaban, listos para asestar un golpe letal. La tensión era palpable, empujándolo al límite en esa crucial batalla. En un movimiento desesperado, activó una habilidad defensiva, invocando un escudo para bloquear el ataque inminente. Gritó el nombre de su habilidad, Shield Stun, y Freestow, esperando aturdir a la criatura y ganar un respiro crucial en el combate. Pero, a pesar del Shield Stun, la bestia se mantuvo en pie, inquebrantable, lo que frustró aún más a Hyun-Sung. La situación empeoró cuando, en medio del frenesí, su bolsa se le cayó, dejándolo más vulnerable y complicando este inesperado y desafiante enfrentamiento. Recuperándose aún del impacto, Hyun-Sung no titubeó y lanzó su bola de fuego en 3 potentes explosiones, iluminando el oscuro pasillo mientras las ráfagas impactaban de lleno en la colosal bestia de 3 cabezas. Sin embargo, el cerbero apenas se inmutó, soltando un rugido ensordecedor que confirmó la nula efectividad del ataque. Hyun-Sung, al ver esta resistencia, comprendió lo cerca que había estado de la muerte y la magnitud del desafío que tenía por delante. Una profunda frustración lo invadió. Sus bolas de fuego, habitualmente devastadoras, apenas rasguñaban al cerbero. La criatura era sorprendentemente robusta, lo que le hizo cuestionarse cómo un monstruo de esa magnitud podía haber aparecido en una mazmorra de un nivel tan bajo. Decidido a no rendirse, Hyun-Sung descargó 2 explosiones más con otra bola de fuego. Pero la preocupación por el rápido agotamiento de su maná ya lo consumía. El cerbero, inquebrantable, volvió a embestir con una furia inusitada. Aunque Hyun-Sung logró esquivar el impacto directo, el roce de sus garras fue suficiente para herirlo y arrancarle un grito de dolor. A duras penas, se reincorporó, sintiendo el ardor de la herida, pero también una punzada de alivio. Había sobrevivido gracias a su capa vampírica, un equipo de grado raro, mucho más resistente que su armadura habitual, una verdadera pieza de ingeniería mística que le había salvado el pellejo de la manera más inesperada. Aún así, comprendió que con su equipo actual no lograría avanzar. Con una resolución inquebrantable, consideró la arriesgada opción de usar Bender, a sabiendas de que ello implicaría un sacrificio irreversible de su esperanza de vida. Sin perder un segundo, abrió su interfaz de tienda para adquirir un elixir de mejora de habilidad débil. Lo bebió con celeridad, sintiendo cómo sus entrañas se revolvían. 20 minutos más tarde, la preparación estaba completa. Con todos sus atributos potentemente elevados por los elixires, Hyun-Sung sentía un poder renovado, una fuerza que sumaba un impresionante total de 849 puntos. Con esa nueva confianza, lanzó otra bola de fuego. El cerbero por primera vez emitió un gemido, demostrando que el golpe lo había afectado. Con una sonrisa de satisfacción, Hyun-Sung prometió no dejar escapar a la bestia. La cazaría sin descanso hasta el último rincón de la mazmorra. Convencido de que solo necesitaba más tiempo para doblegarlo, siguió bombardeando al cerbero con incansables ataques de fuego. Pero de repente, algo inaudito lo dejó perplejo. Asombrado, Hyun-Sung vio cómo las heridas del cerbero se curaban a una velocidad pasmosa. La bestia se estaba regenerando. Su estrategia de bola de fuego se había desmoronado, dejándolo en un callejón sin salida, con una furia incontrolable. Aunque la bestia mostraba una clara debilidad al fuego, sus ataques actuales no eran suficientes para contrarrestar su regeneración. Con la mirada fija, Hyun-Sung se preguntó si existían habilidades superiores para superar este inusual desafío. Mientras el cerbero rugía, revisó su interfaz de tienda en busca de una solución, encontrando allí un libro de habilidad. Lanza de fuego de grado raro, una opción prometedora, aunque su precio era notablemente elevado. La frustración lo carcomía. Hyun-Sung sabía que su bola de fuego era inútil contra la regeneración incansable del cerbero, un muro infranqueable que lo obligaba a buscar una solución radical. En el mercado,
un libro de habilidad grado raro, lanza de fuego brillaba como una luz al final del túnel, aunque su precio astronómico de 399.999.99 puntos era una bofetada al bolsillo más holgado del continente. Aún así, la desesperación lo empujó al riesgo. «Comprémosla primero, ya pensaremos luego», se dijo con una resolución casi de locura. Sus puntos se evaporaron en el abismo digital. Una luz brillante envolvió su mano, anunciando la activación de la nueva habilidad. El cerbero, con su instinto bestial, percibió el cambio y soltó un rugido ensordecedor. Con la lanza de fuego materializada, una réplica llameante que se sentía como una extensión de su propia voluntad, Hyun-Sung la empuñó con una mezcla de ansiedad y esperanza, un ruego silencioso emergiendo de sus labios. «Por favor, funciona». La lanza ardió con una intensidad voraz, liberando un calor que distorsionaba el aire a su alrededor. Con un grito de guerra que resonó en el abismo, Hyun-Sung lanzó el proyectil ígneo, una bala de fuego concentrada que trazó una estela luminosa en la oscuridad. El impacto fue devastador. La lanza de fuego estalló contra el cerbero con una explosión atronadora, arrancándole un gemido de dolor al colosal monstruo. «¡Está funcionando!», exclamó Hyun-Sung, su rostro iluminado por la luz del triunfo. La bestia, visiblemente afectada, soltó otro rugido, esta vez teñido de rabia y agonía. «Muy bien», sentenció Hyun-Sung, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Aunque herido, el cerbero seguía siendo una amenaza formidable. «¡Otra ronda!», gritó, y sin dar tregua se lanzó de nuevo a la ofensiva. Las lanzas de fuego volaban sin cesar, impactando una y otra vez contra el cerbero que rugía con cada golpe. «¡Maldición!», masculló Hyun-Sung. La situación era una batalla a todo o nada. «¿Es vos o yo? Vamos a hacer esto», dijo, canalizando su última gota de energía. Continuó el implacable bombardeo, lanzando una lanza de fuego tras otra, como si tuviera un almacén ilimitado de proyectiles incandescentes. «Yo puedo con esto», afirmó, observando el impacto de cada ataque. Otra explosión. La confianza de Hyun-Sung era palpable, pero de repente una punzada de incredulidad lo asaltó. «¡Oh!», murmuró. Algo no cuadraba, una sensación inquietante lo invadió, como si la realidad misma se le escapara de las manos cual anguila enjabonada en un balde de manteca. «Ventana de estado», ordenó mentalmente. La información reveló la cruda verdad. «Me quedé sin maná, aunque su HP estaba al 100%, su medidor de MP apenas marcaba un 4%. El cerbero, para su desespero, seguía erguido. «Puedo ganar si espero a que el maná se recargue», pensó, con una calma que desmentía la urgencia de la situación. De pronto, un grito de pánico rompió el silencio de la mazmorra. «¡Hacha, hacha!», exclamó un jugador. Otros se sumaron. «Rápido, rápido». Un grupo de aventureros, armados, irrumpió en la escena, encontrándose con cuerpos caídos. Habían llegado justo a tiempo para atestiguar el caos. «Nos tomaron por sorpresa», comentó uno de los recién llegados, inspeccionando la carnicería. Otro añadió, escudriñando el suelo. «Parece que hay algunos puntos por aquí». Un tercer jugador, observando las marcas, declaró, «Este no es un monstruo normal. Necesitamos documentarlo». La tensión se palpaba en el aire. «¿Vamos a quedarnos sentados sin hacer nada?», cuestionó uno. «No hay seguridad al cruzar la puerta», respondió otro. «¿Nos superaron los dueños de estas huellas? ¿Podremos hacerlo mejor?». La duda flotaba. La decisión se impuso. «No podemos quedarnos quietos, busquemos en el área». La unidad se resquebrajó. «Entonces, anda solo», sugirió uno. Otro, con sonrisa cínica, añadió, «No quiero morir salvando humanos». «¿Por qué importarme?», espetó uno, indignando a sus compañeros. «No luché en esas guerras solo para esto», replicó una voz. «¿De qué estás hablando?», cuestionaron, mientras la discusión escalaba. Mientras los recién llegados debatían acaloradamente sobre cómo proceder, Hyun-Sung, ajeno a sus discusiones, sentía la amarga realidad de su propia situación. Su maná, esencial para su supervivencia, se recargaba con una exasperante lentitud, dejándolo a merced del imponente cerbero que tenía enfrente. Aquella bestia colosal parecía desafiar cualquier noción de cansancio, soltando un rugido ensordecedor que vibraba en las paredes de la mazmorra. Hyun-Sung sabía que cada segundo era crucial. Debía aniquilar a la criatura antes de que su asombrosa regeneración borrara por completo el daño infligido. Con el cerbero aún erguido y sus reservas de maná casi vacías, Hyun-Sung canalizó su escasa energía en la recién adquirida lanza de fuego. Era su única y última esperanza, un golpe decisivo. Si fallaba, si el impacto no era lo suficientemente certero, su destino quedaría sellado para siempre en esa oscuridad. Los ojos de Hyun-Sung,
encendidos por una determinación inquebrantable, no se apartaban del Cerbero. A pesar de sus heridas, la bestia mantenía una presencia abrumadora, transformando la lucha en un puro duelo de voluntades donde solo uno podría salir victorioso de la mazmorra. Esquivando por poco un brutal zarpazo, Hyun-Sung comprendió que el tiempo era su enemigo más implacable. Cada instante que la batalla se prolongaba, lo hundía más en una desventaja irreversible, forzándolo a buscar una resolución inmediata antes de que fuera demasiado tarde. Con una sonrisa tensa que apenas ocultaba su feroz voluntad de vencer, Hyun-Sung se preparó para el asalto final. «Vamos a ver quién gana», murmuró para sí, listo para arrojar lo poco que le quedaba en el campo de batalla. De nuevo, la lanza de fuego, su habilidad exclusiva, cobró vida en sus manos, irradiando una luz dorada que perforaba la penumbra de la mazmorra. El Cerbero, percibiendo la inminente amenaza, respondió con un gruñido gutural cargado de furia. Impulsándose con una agilidad que desafiaba su agotamiento, Hyun-Sung se lanzó por los aires, su silueta dibujándose contra el oscuro techo de la caverna. La lanza de fuego resplandecía en sus manos, preparada para descargar su furia con un impacto devastador. El Cerbero levantó sus enormes cabezas, sus ojos carmesí, clavados en la figura que descendía. A pesar de su tamaño y poder, la bestia no pudo evitar un escalofrío al sentir la determinación indomable del joven que se abalanzaba sobre ella. Con un golpe brutal que retumbó en la cueva, la lanza de fuego se incrustó en el monstruo, haciéndolo tambalearse. Hyun-Sun, aunque consciente de la efectividad del ataque, apretó los dientes, sabiendo que aquello no sería suficiente para derribar a la criatura. Hyun-Sung no cedió. Lanza tras lanza, mantuvo su asalto implacable, obligando al Cerbero a retroceder paso a paso. Cada impacto resonaba como un martillo de guerra en la mazmorra, un testamento de la inquebrantable voluntad del joven guerrero. Un aullido desgarrador escapó de las fauces del Cerbero, su cuerpo colosal visiblemente quebrado por los impactos constantes. Rodeado de los restos de la batalla, Hyun-Sung dejó escapar una sonrisa de confianza. La victoria parecía suya, a solo un paso de alcanzarla. Pero esa confianza, tan efímera como un espejismo en el desierto, se desvaneció al sentir una punzada de incredulidad. Su cuerpo lo traicionó, forzándolo a caer de rodillas. La cruda verdad lo invadió como un navegador con 20 pestañas abiertas y la batería en 1% se había quedado completamente sin maná. Aunque el Cerbero seguía erguido, rugiendo herido y desafiante, Hyun-Sung, exhausto y sin maná, apenas pudo exhalar un suspiro. La batalla no había concluido. En ese instante, el eco de pasos anunciaba la irrupción de otros aventureros en la mazmorra. El Cerbero, a pesar de las profundas heridas que lo devastaban, soltó un rugido atronador que hizo temblar hasta la propia mazmorra. Hyun-Sung, agotado por la brutal contienda pero con la mirada fija y una determinación férrea, sabía que no había un segundo que perder para rematar a la bestia. Con una agilidad que parecía sacada de otro mundo, se lanzó al ataque, su lanza de fuego brillando con una luz mortífera. El Cerbero rugió, pero esta vez de un dolor insoportable, tambaleándose bajo el impacto del golpe que Hyun-Sung le había propinado. El joven apretó los dientes, frustrado al ver que, contra todo pronóstico, la criatura seguía en pie. «¡Maldición!», murmuró. La victoria, que había rozado con la punta de los dedos, se le escapaba de nuevo por la tenacidad infernal de la bestia. Pero el horror verdadero apenas comenzaba, porque ante sus ojos las heridas del Cerbero empezaron a cerrarse a una velocidad que desafiaba cualquier lógica. Ya se había curado. Esa regeneración levantaba una pared infranqueable frente a todos sus ataques. «¡Sos realmente persistente!», exclamó Hyun-Sung, reuniendo las últimas migas de su fuerza. «¡Este es mi último hechizo!». Con la mirada de un gladiador en la arena, canalizó cada gota de energía restante para un asalto final. Se impulsó por los aires, su silueta dibujada contra la penumbra de la mazmorra, la lanza de fuego, ahora cargada con su maná final, descendiendo como un rayo de justicia sobre la imponente figura del Cerbero. Un estruendo brutal que hizo temblar la caverna. La lanza de fuego se incrustó en el cuerpo del monstruo. El impacto fue devastador y el Cerbero se tambaleó, gimiendo de un dolor que lo quebraba. Un aullido desgarrador escapó de sus fauces, mientras el colosal cuerpo finalmente cedía, desplomándose con un golpe seco contra el suelo de la mazmorra. Hyun-Sung observó el monstruo inerte, sintiendo una punzada de alivio y agotamiento que le recorría el cuerpo. La victoria, por fin, era suya, pero esa euforia duró menos que un suspiro. Con el monstruo derrotado, la cruda realidad lo golpeó como un navegador con 20 pestañas abiertas y la batería en 1%. Se había quedado completamente sin maná,
cayó de rodillas, con los pulmones ardiendo. Mientras recuperaba un poco el aliento, una notificación del sistema apareció flotando frente a él, anunciando un logro inaudito, grado raro. Un monstruo con nombre. La sorpresa lo invadió, revelando un nivel de desafío totalmente nuevo. Otra ventana se abrió, mostrando un segundo logro, su primer título como Destructor de nivel 1. La implicación era clara. Había vencido a una criatura de un nivel mucho mayor al suyo, un hito increíble. Aunque contento por los títulos, una mueca de insatisfacción cruzó su rostro. Es bueno haberlos conseguido, pensó, pero para el esfuerzo que le puse no parece suficiente. Justo cuando la decepción empezaba a instalarse, un objeto inusual materializó frente a él, un libro antiguo con grabados y decoraciones que gritaban antigüedad. «¿Esto es?», murmuró, acercándose con asombro. Al tocarlo, el sistema reveló su nombre. Libro de la Inmortalidad, grado raro único. Las palabras que siguieron lo dejaron boquiabierto. No vas a morir a menos que tu cabeza sea completamente destruida, y todas tus heridas se van a recuperar. Una inmortalidad limitada. Hyun-sung asimiló la increíble revelación. El libro de la inmortalidad le otorgaba una habilidad de regeneración y una inmortalidad limitada. Solo necesitaba proteger su cabeza para ser casi invulnerable. Se maravilló al pensar que con el tiempo, esta habilidad de crecimiento podría volverse algo legendario. A pesar de su grado raro, el potencial de la habilidad la hacía equiparable a una de nivel legendario. Y Hyun-sung lo sentía en cada fibra de su ser, como si el universo, por fin, le hubiese dado un billete de lotería ganador en lugar de una factura. La verdad más impactante lo golpeó. Este libro de la inmortalidad no era solo raro, era el único en todo el mundo. Con una sonrisa que se extendía por su rostro, Hyun-sung sostuvo el libro, comprendiendo el valor incalculable de lo que acababa de conseguir. Sin dudarlo un instante, aceptó aprender la habilidad pasiva del libro. Una luz azul lo envolvió mientras el conocimiento se grababa profundamente en su ser, sintiendo cómo cada célula de su cuerpo se adaptaba y mejoraba con esta nueva adquisición. Al instante sus heridas se curaron por completo, pero la sorpresa fue descubrir que esta regeneración consumía resistencia. Por suerte, Hyun-sung tenía de sobra, lo cual eliminaba cualquier preocupación. Apretó el puño, sintiendo el flujo de poder y la renovada vitalidad que le recorría. Con la inmortalidad en su haber, Hyun-sung revisó su título de Destructor de nivel 1, que además de sonar épico, aumentaba sus estadísticas en 5 puntos. Jackpot, pensó, consciente de que, siendo de grado normal, este título también podía mejorarse. Descubrió que el logro de nivel 1 le otorgaba un bonus adicional de 3 puntos de resistencia. A pesar de la extenuante batalla, Hyun-sung admitió que el Cerbero fue un buen monstruo por todas las recompensas. Era momento de retirarse de la mazmorra, pero justo cuando se disponía a salir, el sonido de pasos irrumpió en la mazmorra, anunciando la llegada de un grupo de aventureros de la Asociación de Jugadores. El sistema detectó su presencia, y la sorpresa fue mutua. Una de las recién llegadas, la líder Shin-yona, se adelantó para presentarse, explicando que venían de la Asociación de Jugadores y estaban allí porque un monstruo de alto nivel había aparecido recientemente en esa mazmorra. John expresó su preocupación, esperando resolver la situación rápidamente, ya que el número de jugadores fallecidos en esa mazmorra ya había alcanzado las 2 cifras. La gravedad de la situación se palpaba en el aire. Mientras recorrían la mazmorra, el grupo se preguntaba si no había ningún indicio del monstruo de alto nivel. Uno de ellos, frustrado, confirmó que solo se había detectado al lobo de melena roja, sin rastro del verdadero peligro. De repente, uno de los exploradores, con la voz entrecortada por la sorpresa, señaló algo, anunciando el hallazgo de otro jugador. La sorpresa se apoderó del grupo, y Yuna, con una pizca de sospecha, preguntó cuántos eran y de qué dirección llegaron. La respuesta la dejó completamente helada. Era una sola persona. La implicación de que un solo jugador hubiera logrado sobrevivir, o incluso algo más, a la amenaza que ellos apenas podían contener, la dejó boquiabierta. Mientras tanto, Hyun-sung se alejaba, dejando atrás la escena de su victoria. Su rostro, aunque serio, reflejaba la determinación de un jugador de nivel 1 que acababa de superar un desafío que nadie creía posible rumbo a su próximo objetivo. Hyun-sung, con su maná prácticamente agotado, se detuvo, pero el silencio de la mazmorra fue roto por unos pasos que se acercaban en la distancia. ¿Quién podía ser?
La sorpresa lo invadió, ya que hasta ese momento se suponía que era el único en esas profundidades. Mientras su mirada se clavaba en la entrada, una figura encapuchada apareció en el horizonte, seguida de un grupo de aventureros. Sus ojos se entrecerraron al instante. El uniforme que llevaban era inconfundible, el de la prestigiosa asociación de jugadores. A medida que se acercaban, Hyansong no pudo evitar admirar el aura de alto nivel que irradiaba su equipamiento. Era evidente que no eran un grupo cualquiera. Sus armaduras y armas parecían gritar «Clase S» a los cuatro vientos, revelando un poder formidable. La líder del grupo, Shin Yona, con una expresión de preocupación, se adelantó para hablarle. «¿Te ves hecho un desastre? ¿Estás bien?», le preguntó, notando su estado. Aunque Hyansong aseguró que se encontraba bien, Yuna insistió en su aspecto maltrecho y le lanzó una pregunta directa. «¿Te encontraste con esos tipos?». Su mirada se detuvo en la mano herida del joven, una herida que él mismo apenas había notado en su prisa por salir de allí. ¿Te referís a ese monstruo de alto nivel que no se supone que exista en esta mazmorra del lobo de melena roja?, respondió Hyun-sun con una serenidad que sorprendió a Yuna. En efecto, los había cazado. Con esa respuesta directa, se dio cuenta de que la asociación de jugadores ya estaba al tanto de la existencia de estas criaturas excepcionales, lo cual confirmaba el encuentro. Yuna, con una urgencia palpable, le preguntó dónde estaban para ir a enfrentarlas. Al darse cuenta de su propia torpeza y la brusquedad de su pregunta, Yuna se disculpó. Con la intención de compensar, le ofreció una poción de curación de grado raro, un objeto costoso y de gran valor, capaz de sanar sus heridas rápidamente. Hyansong dudó por un instante, evaluando el valor de la poción, pero finalmente decidió rechazarla. Tenía algo mucho más importante que comunicarles, algo relacionado directamente con el monstruo que acababa de derrotar. Era un gigantesco leopardo de 3 cabezas con pelaje completamente negro, describió Hyansong, revelando la verdadera y aterradora amenaza. El grupo, al escuchar la descripción de una criatura tan formidable, quedó paralizado por la sorpresa y un horror que los dejó boquiabiertos. «Era tan grande como una casa», añadió, señalando la dirección en la que lo había encontrado. Yuna, agradecida por la información crucial, se preparó para avanzar con su equipo hacia el peligro inminente, ahora con una idea clara de a qué se enfrentaban. Mientras el grupo se adentraba en las profundidades de la mazmorra, Hyansong se retiró con la satisfacción del deber cumplido. A pesar de la extenuante batalla, el cerbero había resultado ser un buen monstruo, entregándole valiosas recompensas. Al llegar al lugar, el grupo de Yona encontró el rastro inconfundible de la batalla, con los restos del monstruo de alto nivel. La líder, Shin Yona, analizando la escena con su habitual frialdad, concluyó que, aunque el enemigo directo había sido eliminado, el verdadero problema aún podría crecer. Una vez que el monstruo probó sangre, nunca sabemos cuándo volverá a atacar, advirtió Yona a su equipo con tono grave. Decidieron entonces que lo más prudente era reportar de inmediato la situación a la asociación de jugadores para evitar futuras tragedias. Hyansong se retiraba feliz con sus recompensas. El grupo de Shin Yuna seguía en la mazmorra. La líder, pensativa, analizaba el cerbero. Sus compañeros preguntaron si el otro superviviente escapó. Un encapuchado creyó que perdió su grupo y apenas sobrevivió. Hyansong, ajeno, silbaba. Yuna indicó avanzar.